Existen muchos términos técnicos sobre aceites: saturados, monoinsaturados, poliinsaturados. Es una tontería decir que los indios son genéticamente propensos a desarrollarlo. Colesterol, triglicéridos, presión, azúcar elevados. Eso es síndrome metabólico. Si tienes 40 bloqueos, también puedes detenerlo. Si tienes 70 bloqueos, también puedes detenerlo. Y si tienes 90 bloqueos, también puedes detenerlo. Esto se dice a propósito, porque quieren crear presión sobre el paciente, presión sobre la familia, para que piensen que la operación es muy necesaria. De lo contrario, va a ocurrir un ataque al corazón. Si cuento las enfermedades del corazón, hay 14 razones. Decir que el aceite da sabor es totalmente incorrecto. Todos ustedes tomen una cucharada de aceite y pruébenlo en la boca. El sabor es absolutamente cero. ¿Tienes una dieta mágica con la que el peso baja como por arte de magia? Entonces, ¿cuál es esa dieta? Por favor, cuéntanos. Mira, es un concepto muy simple, y si hago esto durante 40 horas, se abren miles de nuevos tubos en el corazón. A esto se le llama bypass natural. El podcast de hoy es personalmente uno de los mejores que he hecho. Esto nos informa cómo tratar la principal causa de muerte entre los indios, las enfermedades cardíacas, sin cirugía. Hoy en día, en los hospitales de la India hay una mafia en torno al corazón, que les aconsejan a los pacientes con enfermedades del corazón que se operen directamente. Y a menudo también se asusta a los pacientes para que se operen lo antes posible. El Dr. Bimal Chayyer es uno de los principales cardiólogos en la India y ha tratado a más de 450,000 personas sin cirugías costosas. Él piensa que casi todas las enfermedades del corazón pueden curarse sin operación. Él tiene un proceso simple para tratar y hasta prevenir las enfermedades del corazón, que es totalmente no invasivo, es decir, sin cirugías. Y en este podcast, él va a explicar todo este proceso en detalle y nos va a compartir su experiencia y sabiduría sobre el corazón y la salud en detalle. Este es un podcast muy esclarecedor sobre el cuerpo humano y la salud. Por eso, para prevenir estas enfermedades, te recomiendo mucho que veas este podcast con toda tu familia. Así que vamos a empezar. Los ataques al corazón son hoy la principal causa de muerte en la India, superando al cáncer. Pero hay muy poca educación al respecto y creo que esa es una de las razones principales por las que esto está sucediendo. Entonces, ¿qué es exactamente un ataque al corazón? ¿Cuáles son las razones por las que la gente muere de ataques al corazón? ¿Cuántos tipos de ataques al corazón existen? Porque cualquier tipo de ataque al corazón, ya sea insuficiencia cardíaca o incluso un derrame cerebral, la gente lo categoriza como ataque al corazón. Entonces, ¿puede explicar un poco más a fondo qué es un ataque al corazón y cuáles son sus tipos? Mire, la enfermedad del corazón naturalmente es una enfermedad que uno mismo crea. Y el estilo de vida de las personas está empeorando. No están haciendo esfuerzo físico, están comiendo alimentos muy pesados, están comiendo alimentos con mucha grasa y hay demasiado estrés. Junto con eso, fumar, consumir tabaco y gutka, todo esto está aumentando las enfermedades del corazón. ¿Qué ocurre aquí? El corazón tiene 3 tubos que llevan sangre. Se forma una capa de grasa dentro. Si comemos grasa y no la quemamos, se acumula. Esta grasa se llama colesterol y triglicéridos. Al acumularse, esta grasa bloquea y obstruye el tubo. Hasta que no hay un bloqueo del 70 u 80%, ni siquiera nos damos cuenta. Luego, este bloqueo sigue aumentando y tarde o temprano se convierte en un ataque al corazón. Un ataque al corazón significa un bloqueo del 100%. Cuando una arteria se bloquea al 100%, una parte del corazón deja de recibir sangre y empieza a morir. Esto se llama ataque al corazón, que puede ser grande. Hay 2 o 3 tipos de ataque al corazón. Uno que habrás escuchado es el ataque menor, otro es el ataque mayor y otro es el ataque masivo, en el que la gente incluso puede morir. ¿Cuál es la diferencia entre esos 3? En uno, el bloqueo es al 100% al final de un tubo. Entonces, el área que muere es muy pequeña, así que por eso la persona no pierde la vida. A veces no lo nota, otras lo llaman ataque menor y lo ignoran. Si hay un bloqueo al principio de un tubo, a eso le llaman un ataque mayor. Si ocurre ese ataque, entonces sucede de repente. La arteria principal izquierda, que suministra el 70% del corazón,
Si se bloquea del lado izquierdo, el 70% del corazón muere de golpe y eso puede causar la muerte. Por eso, el ataque al corazón se clasifica en 3 categorías: ataque menor, ataque mayor y ataque masivo. Podemos ubicar el bloqueo con una angiografía por tomografía computarizada que nos permite verlo. ¿En qué área está el bloqueo? Si está en la parte final, entonces no hay nada de qué preocuparse. Pero si está justo al principio, hay que tomarlo muy en serio. En un ataque al corazón debe haber un bloqueo total. En la India, hoy en día, aproximadamente 3,5 millones de personas mueren cada año por ataques al corazón. Y esta enfermedad la podemos prevenir. Se puede hacer arreglos para que ni una sola persona muera por esto. Solo con que la gente tenga la información de cómo ocurre esta enfermedad del corazón, cómo se forman los bloqueos y cómo progresa y cómo se puede prevenir. Y eso es lo que hago por los pacientes del corazón, darles el conocimiento de cómo pueden prevenir la enfermedad cardíaca. Entonces, si logran prevenirla y revertir la enfermedad del corazón, no tendrán ataques cardíacos ni necesitarán someterse a operaciones costosas. Correcto. Entonces, señor, básicamente se hace la angioplastia y se colocan los stents dentro. Y ya sabe, todos estos procedimientos, las cirugías de bypass, en realidad, si lo vemos bien, no son tan necesarios. Si se previene desde el inicio, ¿verdad? Exactamente, en las enfermedades del corazón, cuando la enfermedad sigue avanzando, llegará un momento en que alcanzará una etapa donde puede convertirse en un ataque al corazón o angina. Pero si les explicamos a las personas de antemano cómo se forman las obstrucciones y cómo van aumentando, entonces, si mejoras tu alimentación, haces ejercicio, caminas, practicas yoga y tomas medicamentos, puedes evitar el infarto y detener el avance de la enfermedad cardíaca. El problema es que, si se deja avanzar y llegas al hospital, ahí insisten en que tu condición es grave y necesitas una operación, y la persona común en ese momento queda atrapada. Yo les digo, donde sea que haya un bloqueo, no lo dejes avanzar, reviértelo, y para revertirlo hay que informarse sobre lo que se debe hacer. Ok, se puede decir eso. Esto aplica para todos. La prevención está al alcance de todos, sin importar si es por genética, estilo de vida u otra causa. Si empieza la prevención en el momento correcto, su colesterol comenzará a revertirse. Mire, es así cuando una persona llega a ese punto. Yo siempre digo que aunque ya estés en una etapa avanzada, si tienes 70, 80 o 90% de obstrucción, hoy tienes 90, pero eso no significa que ayer no la tenías. Hace un año era 2% menos y el año anterior aún 2% menos. Así que en cualquier etapa en la que estés, si no dejas que aumente, la enfermedad no va a avanzar. No tendrás un ataque al corazón. Y si empiezas a reducirla, puedes detenerla en cualquier etapa. Correcto. Si tienes 40% de obstrucción, también puedes detenerla. Si tienes 70% de obstrucción, también puedes detenerla. Y si tienes 90% de obstrucción, también puedes detenerla. A quienes ya tuvieron un infarto y tienen obstrucción total, les pregunto, ¿a dónde lo llevas si ya está al 100%? La obstrucción ya llegó al 100%, el daño que tenía que ocurrir ya ocurrió. Si sigues vivo, entonces reduce la obstrucción en las otras áreas para que no vuelva a ocurrir un ataque al corazón. Solo tienes que hacerlo. En la enfermedad del corazón, todo empieza con una obstrucción que va de 0 y luego llega al 10%. Y más grande y más grande y más grande, esto sigue aumentando durante 30 o 40 años, digamos. ¿Cuándo empieza esta obstrucción? Cuando un niño nace, no nace con una obstrucción. Hasta los 10 años, 15 años, 20 años. Su crecimiento ocurre, así que aunque coma grasa no hay problema. Pero el día que su crecimiento termina, dejó de crecer en altura. Después de eso, la grasa ya no se usará para el crecimiento. Ahora solo aumentará el ancho o crecerá hacia adentro, causando bloqueos. A los 20 años sigues acumulando bloqueos. Llegas al 10%, luego 20, 30, 40 y hasta los 70 ni lo notas. Con 70% de bloqueo, el paciente no siente molestias y sigue acumulando bloqueos sin notarlo hasta ese punto. Si tienes dificultad para caminar, ya tienes un 70 u 80% de bloqueo. El paciente cardíaco llega al doctor solo después de tener 70 u 80% de bloqueo. Antes de eso, ni siquiera va. Siempre hay que tomar precauciones. He visto esto en gente común. No hace nada hasta que tiene molestias o una enfermedad cardíaca, pero debería actuar antes. Así que este es el tipo de caso donde te das cuenta hasta el final, cuando ya tienes un 70% de obstrucción. Y después de eso es como que las probabilidades de sufrir un derrame cerebral te afectan directamente. ¿Verdad? Entonces ahora si vemos este patrón, hay muchos. Los jóvenes, primero hice un estudio de datos
en el que algunas personas menores de 40 años también están sufriendo derrames cerebrales. Y eso ya ha llegado a cerca del 30%. O sea, incluso antes de los 40 años. Porque hubo un tiempo en que pensábamos que esto era algo que solo pasaba en la vejez. También vi un dato donde hay una noticia de Gujarat que dice que en 6 meses muchos jóvenes sufrieron ataques cardíacos. Hasta un cardiólogo murió de un infarto en Gujarat. Correcto, así es. ¿Cuál podría ser la razón detrás de los ataques cardíacos que están ocurriendo hoy en día en la generación joven? ¿Y será que la época moderna de hoy en día de alguna manera está contribuyendo mucho, está amplificando que estos casos estén aumentando tanto? ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, es así. A la enfermedad del corazón le decimos que tiene varias razones. No es solo una razón. Si las cuento, son 14 razones. Tener colesterol alto en la sangre, comer en exceso, triglicéridos, presión arterial, azúcar en la sangre, obesidad, fumar, comer demasiada grasa o demasiada carne, comer pocas frutas, tomar mucha leche o comer mucha mantequilla de leche, o el estrés, o no caminar, preocuparse, no hacer yoga. Entonces, yo les digo a estas personas, estas son las 14 razones. Si 2 o 4 de esas son graves, el bloqueo será más rápido. Si veo en tiempos anteriores que alguien tuvo una enfermedad del corazón a los 60 años, entonces empezó a los 20 años. Si ocurrió a los 60 años, tomó 40 años en desarrollarse. Si el bloqueo es 80% en 40 años, es 2% anual. Ahora, los jóvenes de hoy también están bajo estrés. También está comiendo mal, fuma y no tiene tiempo para hacer ejercicio. Cuando sube de peso, debido a tantas razones, la velocidad de bloqueo aumenta. Todo se está sumando. Si alguien dice que antes hacía 2%, ahora lo haré al 4%. Entonces, si lo hace al 4% en 40 años, en 20 años tendrá 80 bloques. Pero a los 40 le da una enfermedad del corazón. Hoy alguien dijo, Señor, si lo hago al 6%, en 30 años tendré problemas cardíacos. Depende de la velocidad a la que generas el bloqueo. Hasta ahora, eso es todo. El riesgo de ataque cardíaco está relacionado con el aumento del bloqueo. Después de un bloqueo del 50%, la probabilidad de sufrir un ataque cardíaco aumenta. ¿Qué es un ataque cardíaco? Entendamos esto. Cuando el bloqueo aumenta, hay una membrana sobre el bloqueo que sigue estirándose. Tras superar el 50%, esa membrana podría romperse. Si el bloqueo es del 50%, la sangre pasa por el otro 50%. Cuando la membrana de sangre líquida se rompe, se liberan algunos químicos de coagulación que se mezclan con la sangre. Cuando se forma un coágulo de sangre, ese 50% se convierte directamente en 100% y 100%. En cuanto se forma, el suministro de sangre a esa área del corazón se detiene y ocurre un ataque al corazón. Hoy en día, incluso a los 50 o 60 años, las membranas empiezan a romperse y esta ruptura ocurre más rápido debido a la velocidad con la que aumenta el bloqueo. Si estiras una banda elástica despacio, dura más. Si la estiras rápido, se rompe. Si el bloqueo aumenta rápido, la membrana se rompe más rápido. Por eso, hoy en día los jóvenes sufren ataques al corazón mucho más rápido, porque la velocidad del bloqueo es muy alta. Eso se rompe a los 50 o 60 años. No es necesario llegar a los 70 u 80. El que llegó a los 70 u 80 es porque no se rompió a los 50 o 60. Eso significa que la membrana era fuerte y no se rompió. Si la membrana se rompe después de los 80, llegará a 100. Si se rompe después de los 90, llegará a 100. El coágulo puede hacerse más pequeño o más grande, pero a quien le dio un infarto a los 50, esa persona es joven. Eso significa que no tenía tanta obstrucción y a los 50 su membrana se rompió. Entonces, lo básico es que a cualquier edad debes prevenir el infarto. O sea, necesitas un cambio en tu alimentación y estilo de vida. Deja de consumir colesterol. Y si tu cuerpo lo está produciendo, toma medicamentos para eso. De cualquier manera, el colesterol y los triglicéridos son los dos factores principales que causan bloqueos. Si los controlas, básicamente hay 14 factores, como dijiste, hay 14 factores principales que contribuyen y cada uno aporta más o menos un 2%. Antes las personas hacían estas cosas una por una, pero hoy, con nuestro estilo de vida moderno, las hacemos todas al mismo tiempo. Y nadie le está poniendo atención a esto, así que las personas están aumentando directamente 10% de golpe. Lo que antes iba a suceder en 50 o 60 años, ahora está empezando a suceder a la edad de 30 o 40 años. ¿Puede explicarlo un poco más en detalle, señor? Si hablamos del estilo de vida, incluye nuestra dieta, luego nuestros niveles de estrés, nuestra presión arterial y en general todo eso. O sea, si estamos tomando algunos suplementos o comiendo comida callejera, ahí también hay algunos químicos y cosas así. En la vida moderna de hoy se han vuelto bastante comunes. Entonces, ¿cuántos factores habrá que, sin darnos cuenta,
están contribuyendo a empeorar la salud de nuestro corazón. Y ni siquiera nos estamos dando cuenta de esto. Cuando llegó la prosperidad aquí, empezamos a comer alimentos más pesados. Ahora la comida frita, la comida occidental, la comida grasosa, todo esto está ampliamente disponible y la gente puede pagarla. Simplemente lo puse en el mapa en el teléfono y llegué directo a su casa. La comida grasosa ha elevado la ingesta de grasa. Y la grasa también es naturalmente adictiva. Es adictiva. Cuando una persona come grasa una vez, empieza a comer aún más. Tiene muchas calorías, por eso. ¿Y qué le pasa junto con eso? Se cree que el sabor proviene de los alimentos fritos. Por eso muchos piensan que sin frituras la comida pierde sabor. Podemos preparar comida deliciosa sin freír ni usar aceite. Así que eso es algo. El aceite en la comida se llama triglicérido. Dos cosas causan bloqueos: el colesterol y el triglicérido. La comida no vegetariana, la leche y alimentos animales contienen colesterol. La gente suele decir que dejes el colesterol y la comida no vegetariana, aunque dentro de esta hay categorías. La mayor cantidad de colesterol está en el cordero, después en el pollo y luego en el pescado. Así que todos estos, si una persona no quiere ser paciente del corazón, entonces debería dejar de consumir todos estos. Para esto hay que hacer lo que sea necesario, y a los pacientes del corazón les hacemos dejar todo por completo. No comer carne porque el colesterol no es bueno, y quitar la grasa de la leche ayuda a eliminarlo. Eso sigue. Bebe leche descremada, luego doblemente descremada, y si necesitas menos grasa, sigue con descremada para quitar grasa y colesterol. Ahora solo quedan los triglicéridos en la comida. Aceite. Verás que el aceite no tiene sabor. Si metes el dedo en el aceite o lo pones en los frijoles, no tiene ningún sabor. Muchos creen que el aceite tiene sabor, pero en realidad no. El sabor proviene de las especias. Si guardo la caja de especias y digo que cocinen solo con aceite, no podrán cocinar nada, no tendrá ningún sabor. El sabor viene de las especias, pero hemos aprendido a freír las especias con aceite. También podemos freírlas con agua, así que en Zambal les enseñamos a las personas cómo cocinar solo con agua. Puedes tostar las especias y no se agregará ningún triglicérido, así que la cocina sin aceite es posible. Tenemos un canal sobre esto donde la gente puede aprender. Pueden aprender a cocinar sin aceite y al hacerlo disminuirán los triglicéridos en la dieta. Y frutos secos. Eviten consumir productos que contengan aceite, incluyendo semillas como linaza y amapola que también lo producen. Si hacen esto, las enfermedades del corazón se reducirán a la mitad. Y junto con eso, si fumas, no haces ejercicio. Aprende a reducir el estrés. Haz meditación, haz yoga. Mira, todos tenemos que vivir la vida. Y mientras peor vivas, más rápido llegarán las enfermedades. Hubo un tiempo así. La infección era causa principal de enfermedades cardíacas y muerte. Actualmente, el 75% de las muertes son por enfermedades relacionadas con el estilo de vida, como diabetes, presión arterial, alimentación y tabaquismo. Cánceres. Todas estas son enfermedades. Son causadas por el estilo de vida. Incluso el cáncer lo es. Pero aún así, la causa número 1 de muerte es la enfermedad del corazón. Y para controlarla, tenemos que hacer todos estos cambios. Debemos reducir el estrés y bajar de peso. Esos 14 factores que mencioné, y hoy en día ha surgido un nuevo factor, que es la contaminación. Se observa que en las ciudades donde aumentan los ataques cardíacos, también está aumentando la contaminación. ¿Qué causa la contaminación? El colesterol se oxida. Entran los radicales libres y lo oxidan, y el colesterol oxidado forma bloqueos más rápidamente. Así que la contaminación también se ha convertido en una de las principales causas. Podemos decir que hay 15 razones en lugar de 14 para las enfermedades del corazón. Y estas 15 razones, después de neutralizarlas, podremos detener el bloqueo, revertirlo y también podemos prevenir el ataque al corazón. Así que recientemente, cuando estábamos haciendo un video sobre el índice de calidad del aire, la importancia del índice de calidad del aire. En cada ciudad presentamos un informe de un doctor. Él dijo que en estos tiempos la mayoría de los pacientes que vienen, antes la mayoría eran fumadores. Entonces, cuando, ya sabes, abrían los pulmones, básicamente los pulmones de los fumadores se ponían negros así. Pero hoy en día, el 50% de los pacientes son aquellos que nunca han fumado, pero tienen problemas en los pulmones o respiratorios. Mire, consideramos que los pulmones son como un filtro. El oxígeno que entra junto con todo el polvo y el humo que entra, eso se va acumulando en los pulmones. ¿Se acumula en los pulmones? Entienda que los pulmones se ensucian por completo, como un aire acondicionado. ¿Hay un filtro? Hay un filtro.
¿Tienes que lavarlo? Fíjate cuánta basura hay ahí. Así son los pulmones, todo queda atrapado en ese filtro. Y cuando ese radical libre de oxígeno llega al corazón, aumenta la velocidad del bloqueo. Exactamente. Por eso, en las ciudades, especialmente en las grandes ciudades donde la contaminación está aumentando, esa enfermedad del corazón. El 60% de las causas de la enfermedad del corazón, el 60% de las enfermedades del corazón que están ocurriendo. En eso también hay algo de contribución de la contaminación. La grasa ya es una causa, pero la contaminación también lo es. Por eso te estaba diciendo, me mudé de Delhi a Dehradun. En Delhi, el índice de calidad del aire era de 480 y ahora allá es de 40. Así que esa es la única manera de protegernos. Deja la ciudad, vete al pueblo y vive allá donde no hay contaminación. Actualmente hay internet en todos lados. Trabaja desde ahí. Correcto. O si no puedes mudarte, al menos usa mascarilla. Y cosas así. Úsala. Hazlo en un lugar de tu entorno donde el polvo no pueda entrar y... Puedes poner un purificador de aire o algo así en tu casa. Pon plantas que... Rodéate de vegetación. Señor, usted dijo algo muy interesante sobre las personas. Especialmente la mentalidad de los indios es que en la comida, ya sabes, debe haber aceite. De lo contrario, los condimentos no tienen sabor. O que hay que comer ghee. Así que en cada casa las madres les dicen a sus hijos que si le ponen ghee, se pondrán más sanos. Todas estas cosas. Entonces, en la mentalidad india, esta cultura del aceite y el ghee ya está muy arraigada y después de eso hay muchas empresas que hacen marketing sobre diferentes tipos de aceites, ¿verdad? Algunos dicen que el aceite de salvado de arroz es el mejor, otros dicen que el aceite de oliva es el mejor y algunas empresas dicen que su nuevo tipo de aceite tiene tiene grasas insaturadas, tiene grasas monoinsaturadas. Entonces, Señor, ¿cuáles son las diferencias y si hay algún tipo de aceite en particular que sea mejor comparado con los demás? ¿Y cuál es su efecto en nuestro corazón? Primero, hablemos de la primera pregunta. Creemos que el aceite aporta sabor, pero eso es totalmente falso. Prueben una cucharada de aceite. Su sabor es prácticamente inexistente. El sabor viene de las especias, así que esto se les enseña a las mujeres que cocinan y hoy en día también a los hombres que cocinan. Dicen que si fríes las especias en aceite le dará sabor, pero eso es completamente incorrecto. También podemos freír las especias en agua. Nosotros hablamos de cocinar sin aceite. Si esto se promueve, el aceite. En tiempos pasados, la gente comía aceite y ghee. Pero caminaban 10 kilómetros de un pueblo a otro. Caminaban 10 kilómetros, araban los campos y digerían todo el aceite y ghee que comían, ¿verdad? Pero ahora hemos dejado de hacer todo eso. Solo estamos acumulando grasa, solo acumulando. Ahora solo se está acumulando. Ahora ya no hacemos nada para gastar energía. No hay ningún esfuerzo. Durante el día, una persona se levanta, toma té en la cama, usa la computadora y escucha noticias o música. Después de desayunar, se va en coche a la oficina. Pasa el día sentado y por la tarde regresa a casa en coche. Al llegar a casa, vio la televisión, charló e hizo ejercicio. ¿Quién va a quemar esa grasa? Se acumula y por eso aumentan las enfermedades del corazón. Entonces no necesitamos grasa. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuál aceite es bueno? El nombre médico es triglicéridos. Probablemente has escuchado que cuando te haces un análisis de colesterol te dicen perfil de lípidos. En el perfil lipídico, triglicéridos. El colesterol principal proviene de alimentos animales, los triglicéridos del aceite. Ahora hay muchos términos técnicos relacionados con el aceite. Saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, todo eso es cuento. El aceite se llama triglicérido. Si alguna vez tienes que hacer esto de saturado o mono, pídele al laboratorio de patología que, señor, mi triglicérido es cuanto saturado, mono y poli hay que lo escriban. Ellos lo rechazarán y te dirán, mejor escríbelo tú, que este es el aceite. En él, yo consumo tal aceite, escríbelo ahí, este aceite está mezclado en eso. Dijo que todos los aceites son iguales. Recuerda que todos estos aceites son iguales. Te lo explico con un ejemplo. Puse agua en 3 vasos. Uno con Bisleri, otro con Kinley, otro con Aquafina. Y le pedí a alguien que los probara y dijera cuál era cuál. Me dijo, señor, son iguales. Le pregunté si había alguna diferencia y me dijo que no hay ninguna diferencia. Si preparo 3 platillos con aceites sáfola, canola y dara y les pido identificarlos al probarlos, no podrán hacerlo. Así que recuerden, todos los aceites básicamente son triglicéridos. Ahora les explicaré sobre saturados y monoinsaturados. El aceite, como indica su nombre, tri, es 3.
por lo que contiene 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol, donde se unen esas 3 cadenas. El ácido graso es una cadena de carbono. Ahora, supongamos que esa cadena tiene 15 carbonos. Entonces, según la valencia del carbono, en cada lado se unen 2 hidrógenos. Si en 15 carbonos se unen 30 hidrógenos, ese aceite se vuelve saturado. Supongamos que la cadena tiene 15 carbonos y se unen 30 hidrógenos. Entonces, todos los sitios están llenos. Eso se llama saturado. Saturado. Ahora, si le quitas un hidrógeno, ahora es insaturado, pero monoinsaturado. Mono significa que le falta uno. Y si le quitas 2, entonces es poliinsaturado. ¿Qué significa esto? Si una tiene 30 hidrógenos, es saturada. Si una tiene 29 hidrógenos, es monoinsaturada. Si una tiene 28, es poliinsaturada. Dime, ¿qué opinas? La diferencia es como si hubiera 3 criminales. Uno dice tener 30 casos, otro 29 y otro 28. ¿A cuál apoyarías? Así que todos los aceites son iguales. Solo es jerga y mercadotecnia. Los cardiólogos y hospitales del corazón saben que ningún aceite es bueno. Pregunta a cualquier doctor, señor, el aceite. Si es bueno, entonces compro medio litro. No me falta dinero. Ellos dicen, no es bueno. Entonces, ¿por qué lo estás viendo? Sí, no es bueno. Come menos aceite, eso te lo dirá cualquiera. Sí, yo digo, si el aceite ni siquiera tiene sabor, entonces, ¿por qué lo compras? ¿Dónde está lo difícil? Aquellos que ya aprendieron a cocinar con aceite. Sí, como tu mamá, tu hermana, diles que ya no usen aceite. ¿Sabes qué te va a decir? Ellas también saben que no deberían usarlo, pero aprendieron a cocinar con aceite, así que dirán, voy a poner solo un poco. Entonces tú dices, no quiero nada. Ella dice, voy a poner solo esto. Tú dices, no quiero. Ella dice, voy a poner solo un poquito. Entonces tú dices, no quiero nada de aceite. Entonces dirán, entonces lo hiervo. Está bien, cómelo. Cuando le digo a la gente que coma sin aceite, dicen que tendrán que comer comida hervida. Yo les digo, no, amigo, puedes usar todas las especias, solo cambia la forma de cocinar. Entonces alguien me preguntó, señor, ¿cuál es el mejor aceite? Yo dije, yo cocino con agua, y le puse el nombre de Sawal Oil. Nuestra organización se llama Sawal, así que digo Sawal Oil, o sea, cocínalo con agua. Ahora mis pacientes me dicen, señor, ahora cocino toda mi comida con Sawal Oil. Es decir, la cocino con agua. En eso no hay colesterol. Mira la belleza del agua. No tiene colesterol, no tiene triglicéridos, no tiene calorías, y no te cuesta nada, tienes suministro gratis en tu casa. Así que ahora lo que digo es que en lugar de aceite, cocines con Sawal Oil, o sea, con agua. Cocinar con agua no te cuesta nada, es puro beneficio para ti. De hecho, a veces también explico que, así como nosotros, en el pasado podíamos hacer el trabajo normalmente en las oficinas del gobierno, pero luego llegó la corrupción. Ahora la corrupción se ha extendido tanto que si alguien dice que puede hacer un trámite gubernamental sin pagar, la gente le dice que no diga tonterías, que sin dinero no se puede hacer nada. Así que ahora lo normal es la corrupción y la verdad se ha perdido. El aceite es un alimento enorme, piénsalo. El aceite es una semilla destinada a ser árbol, que recolectas, aplastas y extraes su jugo. Eso es un alimento anormal. El agua es natural. Ahora la corrupción y cocinar con aceite son lo normal, y cocinar con agua es lo raro, cuando debería ser al revés. Ahora trabajamos en crear miles de platillos con el mismo sabor, pero sin aceite. Entonces, ¿para qué lo necesitas? Estamos haciendo pakoras, samosas, cachoris, de todo. También golgapas, todo lo estamos haciendo sin aceite. Estamos sirviendo biryani, estamos sirviendo de todo. Hemos creado miles de platillos y un menú para 50 días. Por lo que el aceite ya no es necesario. Además, algunas compañías manipulan el aceite y dicen que solo tiene 5% de grasas saturadas y el resto insaturadas, poli y mono. Ellos escriben 95% libre de grasa saturada y al final ponen saturada entre paréntesis, así que nadie se da cuenta. Entonces la gente lee 95% libre de grasa saturada y tampoco tiene colesterol. Mira, el aceite no está hecho de animales. El colesterol está en los alimentos de origen animal, así que ellos ponen que es 100% libre de colesterol. Oye, hermano, el aceite es 100% triglicéridos. Eso deberían escribir. En cualquier cosa deberían poner 100% triglicéridos. En el aceite ni siquiera aparece el nombre del aceite, ni siquiera mencionan triglicéridos. Lo que realmente está ahí no lo ponen, y lo que no está, como el colesterol, eso sí lo escriben. 100% libre de colesterol y en vez de decir monoinsaturado, solo ponen libre de grasa. Han engañado a la gente de esa manera. La compañía de aceite hizo lo mismo.
Sí, el gobierno también lo permitió. Sí, en ese tiempo podían anunciar que tal aceite era bueno para el corazón. Sí, el gobierno prohibió que se pudiera escribir que el aceite es bueno para el corazón. Correcto, correcto. Mira cómo esas personas lo voltean. Se muestra una película donde los padres y los hijos están comiendo juntos, disfrutando mucho de la comida llena de aceite y todos están muy felices. Y después de eso, su padre lo toca. Aquí, en el pecho, entonces entiendes que le dio un ataque al corazón, y junto con eso se escucha el sonido de la ambulancia y el pipí. Y en la unidad de cuidados intensivos le están haciendo un electrocardiograma, así que ese hombre está internado ahí. Ya entendiste que él comía algo grasoso. Le dio un ataque al corazón y después su esposa dice: yo como tal aceite, por eso se salvó el hombre. ¿Qué importa si comes aceite que no te va a dar un ataque al corazón? Cuando en realidad es todo lo contrario. El colesterol y los triglicéridos son una de las principales causas de ataques al corazón por el aceite. Por eso, Y tampoco se necesita el aceite. la necesidad de aceite. Y la naturaleza nos ha dado aceite en cada alimento. El pan, el arroz y las lentejas contienen aceite. Estas últimas entre 4 y 5%. Al igual que todas las frutas y verduras. Prepara sopa de jitomate y notarás gotas de aceite flotando. ¿De dónde salieron? Nosotros no le pusimos aceite, pero aún así el jitomate tiene aceite. Así que todo lo que hay en nuestro cuerpo, la necesidad de aceite se está cubriendo automáticamente. No necesitamos aceite extra de afuera. No la hay. No existe. Pero todo esto se ha vuelto así, y el aceite ahora es un negocio de marketing con grandes empresas. Vende aceite y la manteca clarificada es peor. Un extranjero me preguntó: ¿qué es el ghee? Yo pensé, ¿cómo le respondo? Hay aceite de soya, hay aceite de cacahuate. Le dije, se le llama aceite de leche. Ahora entiendo. Entonces, el ghee es aceite de leche. El aceite que sale de la leche es ghee. El ghee es eso. El ghee, al ser animal, también contiene colesterol. No puedes escribir libre de colesterol en el ghee, porque también tiene colesterol. El triglicérido ya está ahí y también tiene colesterol. Entonces el ghee recibe doble golpe. Pero en nuestra cultura india, cuando se usaba el ghee, la gente no tenía problemas. Lo antiguo es muy bueno, así que el ghee es bueno. Pero en el ghee tampoco hay nada especial. Es lo mismo, triglicérido. Si las enfermedades del corazón aumentan hoy, la principal causa es el aceite, por lo que es necesario dejar de consumirlo. Para evitar problemas cardíacos, obesidad, diabetes e hipertensión, es fundamental eliminar el aceite. Es muy importante, correcto. Entonces, señor, esta cultura del aceite, ahora poco a poco, ¿cree que esto está disminuyendo un poco en algún lugar? ¿Esta conciencia todavía se está difundiendo? ¿La gente está realmente...? Se está volviendo muy consciente, realmente mucho. Cuando lo hice sin aceite, recuerdo que mucha gente decía: oye, ¿cómo se vas a hacer así? Pero ahora, poco a poco con los años, he visto que se ha vuelto tan popular. Ahora uno de mis videos sin aceite se hizo viral. Lo han visto 37 millones de personas. Entonces, imagínate que 37 millones de personas en la India han visto ese video y lo han compartido entre ellos. Así que este asunto del aceite debería terminar. Ahora mismo estoy diciendo esto al gobierno. Si cobran impuestos al fumar y a los cigarrillos, también deberían hacerlo con el aceite. Exactamente, exactamente. Si quieres comprar aceite, además de los 20 pesos, tendrás que pagar 5 pesos más de impuesto, así que habrá un impuesto sobre el aceite. Entonces, así es como funcionará. Así como se aplica un impuesto sobre los cigarros para fumar. Se aplica un impuesto sobre el tabaco, también se debe aplicar un impuesto sobre el aceite. Se debería aplicar un impuesto al aceite de cocina, y habría que dar capacitación para cocinar con agua en lugar de aceite de cocina. Esto hay que promoverlo, así que estamos planeando una gran campaña en la India donde llevaremos el concepto de cero aceite a la gente común. Lo llevaremos, pero será un poco difícil hacerlo desde el lado del gobierno, pero esto es muy... Altamente pagado tú. Los impuestos seguirán y las compañías petroleras son gigantes. Al gobierno le va a beneficiar. Hoy están poniendo impuestos, que si al petróleo le ponen impuestos, al tabaco le ponen impuestos, también le ponen impuestos al tabaco de mascar. De ahí están obteniendo dinero, así que también van a obtener dinero del petróleo. El gobierno solo tiene que comunicarle a su gente que si usamos agua en lugar de petróleo, el uso innecesario de petróleo se acabará. La mitad de las enfermedades relacionadas con el estilo de vida desaparecerán. El aceite es alto en calorías y causa obesidad. Si dejas de usarlo, bajas de peso rápido. Bueno, esto tampoco mucha gente lo nota o se da cuenta. Una cucharada de cualquier aceite tiene 120 calorías.
Entienda que 1 gramo tiene 9 calorías. Una cucharadita de té son 5 gramos, eso tiene 45 calorías. Y en 15 gramos tienes 9 por 15, tantas calorías. Usted debe entender que este es su aceite. Un pepino de 100 gramos, que es así de grande, tiene 13 calorías y eso equivale a 10 pepinos. Una cucharada sopera. Si llenas tu estómago con pepino o verduras, ¿cuántas calorías reduces? Vas a bajar de peso rápidamente. Millones de personas han bajado de peso comiendo nuestra comida sin aceite. Señor, el scoop de proteína de suero tiene 120 calorías y 24 gramos de proteína. Pero una cucharada de aceite solo aporta grasa y 120 calorías sin valor nutricional. Esto es cero nutrición. Solo te está hinchando y además está obstruyendo tus arterias por dentro. ¿Te estás muriendo? Piensa qué vas a hacer un día. Cocinas con aceite, vas a la cocina y todo el día cocinas con aceite. Donde está la estufa de gas, toca la pared al lado. Se sentirá pegajosa y si les dices que no la limpien durante un mes, así se quedará. Verás que se forma una capa, igual ocurre en las arterias del corazón. La gente muere, por eso debemos dejar de usar aceite. Eviten también la comida no vegetariana. Sobre la comida no vegetariana les voy a dar un pequeño ejemplo. Quiero explicarles algo. La gente piensa que si no comen comida no vegetariana no serán felices, que no tendrá buen sabor. Esa idea de que no sabrá bien o no tendrá proteína es solo una creencia. La proteína, bueno, se puede obtener de los frijoles. Mire, los frijoles son una muy buena fuente de proteína. Hay una pequeña diferencia entre los frijoles y la carne. En la carne obtenemos todos los aminoácidos esenciales, la cadena completa de los 9 tipos que necesitamos. En los frijoles, uno puede carecer de uno, otro de otro, y así sucesivamente. Pero si mezclas diferentes tipos de frijoles y los comes juntos, se complementan. Así que si comes 5 tipos diferentes de frijoles mezclados, o un día comes un tipo de frijol y al siguiente día otro tipo. Un día comes un tipo de frijol. Entonces, las deficiencias de proteína se compensan y puedes obtener proteína de los frijoles. Ahora, en cuanto a la carne, contiene colesterol, así que tendrás que dejar de consumirla. Para la carne, te voy a dar un pequeño ejemplo. Vino a verme un bengalí. Le pedí que dejara aceite y mantequilla y me respondió, no hay problema doctor, lo dejaré. Luego le dije que dejara de comer pescado. Me dijo, me moriré si dejo de comerlo. Y le contesté, si lo sigues comiendo te vas a morir, porque tiene colesterol. Ya tienes las arterias bloqueadas. Así que se fue muy triste. Después de 2 minutos regresó y me dijo, ¿puedo preguntarte algo? Le dije, sí, pregunte señor. Me dijo, tú no comes pescado, ¿verdad? Le respondí, no, no como. La felicidad llegará a tu vida. Pregunté, ¿por qué? ¿Me veo triste? Respondió, no, te ves bien. No dije nada más. Después de 2 minutos volvió y preguntó, ¿puedo hacerle una pregunta? Respondí, sí, pregunte. Les das pescado a los niños, ¿verdad? Eso no es una pregunta, es maltrato infantil, ¿no? Nunca probarán la mejor comida, morirán llorando. No sean tan injustos, al menos déjenlos comer pescado. Al menos un buen día encontré a un marwari. Le dije que no comiera pescado ni carne. Me dijo que ni por 1,000,000 de rupias lo haría. Entonces le dije que no comiera su ghee, ni siquiera ghee sin pan. Respondieron que no, así que a uno se le metió el ghee en la cabeza y a Mangali el pescado. En Delhi conocimos gente. A los de Haryana les digo, dejen todo, dejen el pescado, dicen que no hay problema. Dejen el ghee, dicen que no hay problema. Cuando les digo que dejen la leche, dicen, necesito 2 litros de leche de búfala. ¿Qué queda en la vida sin eso? ¿Qué sentido tiene la vida si no tomo leche? Y yo les digo que eso acaba con la grasa, pero dicen, no, la verdadera vida está en la leche de búfala. Después me topo con un punjabí que dice, deja todo, solo dame leche. Por la tarde, si les duele la cabeza, solo quieren licor. Se nos queda grabado en la mente que la felicidad se encuentra en el pescado. La felicidad se encuentra en la tierra. La felicidad se encuentra en el ghee. La felicidad al juntarse con el licor. No hay felicidad en ninguna de esas cosas. Si tienes insatisfacción mental, ninguna comida te hará feliz. Si estás triste, aunque logres algo, no hallarás felicidad. Estos son pequeños deseos, pero si quieres estar sano, debes comer bien. Hoy en día, en todo el mundo la gente se está volviendo vegetariana. Si tomas cualquier vuelo internacional, te darán comida vegetariana. Si pides comida jainista, te darán, pero será con aceite y mantequilla. Esto debe parar. Todos deberían comer menos carne y los pacientes cardíacos dejarla totalmente. Estas 2 cosas son muy importantes. Ensaladas, verduras y frutas que contienen fibra y antioxidantes. Ambos son muy útiles. Y si dejas de fumar o de consumir tabaco masticable, hoy en día eso es un gran problema. El tabaco masticable causa bloqueos. El caíni causa bloqueos. El tabaco en cualquier forma causa bloqueos. Y te explicaré qué es lo que hace.
Yo soy una superficie. Le echaste polvo y lo soplaste. El polvo se fue. Pero si le pusiste pegamento y luego polvo, se quedó pegado. Entonces, las personas que fuman, que mastican tabaco, gutka, caini y todo eso, sus tubos internas se vuelven pegajosas y el colesterol se pega ahí, lo que aumenta la velocidad del bloqueo. Si esa persona tiene una enfermedad del corazón a los 30 o 60 años, si fuma, tendrá un ataque al corazón a los 50 años, y si tiene la presión arterial alta, le dará a los 40 años. Si tiene diabetes, esto ocurrirá más temprano y aumentarán las obstrucciones. La obesidad, la presión arterial y el azúcar no forman bloqueos por sí mismos. El azúcar no se acumula en los bloqueos. Lo que se acumula es otra cosa: colesterol, triglicéridos. Estos 4 o 5 factores ayudan, son como cómplices. Es como si uno cometiera el crimen y estos son sus cómplices. ¿Alguien sufrió un infarto? ¿Alguien lo mató? ¿Quién lo ayudó? Es necesario controlar la presión, el azúcar y el tabaquismo para mejorar después. Entonces el azúcar también se ha convertido en un gran problema. Hoy en día todo contiene azúcar, que además es adictiva. ¿Cómo contribuye realmente el azúcar? Por eso puedo explicarlo en esto. Nuestro nivel de azúcar sigue alto. La India es conocida como la capital diabética del mundo por la cantidad de diabéticos. La causa principal de esto es el estrés, la falta de actividad física, y en la India se ha dado la obesidad central. Se acumula grasa en el abdomen. Si hay demasiada grasa en el abdomen, esto contribuye a la diabetes. Y si hay demasiada azúcar en la sangre, esto afecta el cuerpo. A esto le llamamos microangiopatía. Nosotros le decimos microangiopatía. Significa que todos los pequeños tubos en el cuerpo sufren esa angiopatía. Patía es enfermedad. Angiopatía es enfermedad de los pequeños tubos, lo que causa bloqueos. Por eso se dañan ojos, riñones y en los nervios ocurre neuropatía. La diabetes va vaciando el cuerpo y para controlarla debes hacer lo mismo que para el corazón: caminar, hacer yoga y reducir el estrés, comer más frutas, comer más verduras, dejar de usar aceite. Y tendrás que hacer un esfuerzo extra. Deja el azúcar, tendrás que dejar todo lo dulce. Por eso fui a China por el azúcar. Allá no hay azúcar ni sal en ningún lado. Imagina que buscas sal y no la encuentras. Ellos ya dejaron la sal y el azúcar. Tienen otros problemas diferentes. Allá comen mucha carne. Pero un día probé helado sin azúcar. Pregunté qué tipo era y me dijeron: aquí no hay azúcar. En el restaurante pedí sal porque los indios la necesitamos. Pero tampoco había. Les dije: entonces esto no es para nosotros. Pero si quieres controlar el azúcar, naturalmente tendrás que dejar de comer azúcar y caminar. El ejercicio que tienes que hacer para el corazón, mira, hay 4 enfermedades que decimos que son como primos hermanos. Una es la enfermedad del corazón y las otras 3 son sus hermanos menores. Una es la presión alta, otra es la diabetes y otra es la obesidad. Sí, estas 4 van juntas y el tratamiento para las 4 es el mismo: dieta, caminar, yoga y manejo del estrés. Todas estas 4 cosas juntas ayudan a mejorar las mismas 14 cosas principales. Y para controlar el resto también tendrás que controlar los factores que las afectan. Sí, señor. Entonces, si hablamos de la carne, usted dijo que deberíamos dejarla tanto como sea posible, evitarla lo más que se pueda. Entonces, la razón principal detrás de esto es que básicamente contiene grasas saturadas y colesterol. Contiene colesterol. Entonces, el colesterol, tu cuerpo lo está absorbiendo directamente de los alimentos. Entonces, ¿hay alguna otra razón? O sea, ¿la comida no vegetariana también engorda? Mira, cualquier comida hecha de plantas no tiene colesterol. Puedo afirmar con certeza que el aceite es libre de colesterol, incluso el agua lo es. Eso se usa para marketing. Y el pan no tiene colesterol. Cualquier cosa que esté hecha de plantas no tiene colesterol. Puede tener triglicéridos. Puede tener triglicéridos, no colesterol. No tendrá colesterol. El colesterol también se produce en nuestro cuerpo. Si tienes 100 de colesterol en tu sangre, de esos, 70 los produce el hígado y 30 los obtenemos de la comida. Así que si eliminamos el colesterol de los alimentos, ya eliminamos ese 30% del riesgo de enfermedades cardíacas. Algunas personas tienen una condición genética donde el hígado produce 170 en vez de 70. En la India, quienes tienen antecedentes familiares de enfermedades cardíacas deben revisar el colesterol de todos sus familiares. Se indica un rango de 130 a 200. Si tienes más de 170, más de 150, entonces estás aumentando el bloqueo. Si tienes 200, definitivamente vas hacia un infarto. Así que el colesterol debe mantenerse en 130. Entonces, si alguien tiene antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, eso significa que su hígado produce el doble de colesterol. Aunque no lo consuma en la comida, aún así puede darle un infarto. Entonces muchos dicen:
Soy vegetariano. ¿Cómo tuve un infarto? ¿Por qué tengo colesterol alto? Hermano, tu hígado está produciendo colesterol. Es genético. Eso entonces lo controlamos con medicamentos. En nuestra alopatía tenemos grupos de estatinas y ahora también han llegado nuevos grupos. Ahora hay una inyección para el colesterol. Te la pones y en 6 minutos aumenta tu colesterol. En 6 minutos aumenta el colesterol. Señor, hay un medicamento llamado ezetimiba, que también bloquea en gran medida el colesterol que proviene de los alimentos. ¿Qué hace eso? Va a bloquear la absorción de colesterol en nuestros intestinos. Exactamente. Entonces, el colesterol que tu hígado secreta en la bilis, si se reabsorbe, el colesterol se elimina. Entonces, hoy en día, junto con las estatinas, también se da el medicamento ezetimiba. Así el colesterol se controla doblemente. Correcto, correcto. ¿Y cuál es la situación con las estatinas? Porque muchos doctores dicen, o sea, esto es controversial, muchos doctores dicen que si las personas pueden empezar a tomarlas desde las etapas muy tempranas, incluso cuando apenas se ven síntomas muy leves, incluso antes de tener un bloqueo del 50 o 60%, si empiezan a tomarlas, entonces debería ser legal para todos, o sea, que no debería necesitarse receta. Déjame decirte, en casos genéticos, aunque consumas aceite o mucha carne, tengo 3 clínicas en Bangladesh: Dhaka, Chittagong y Sylhet. Ahí la gente come carne 3 veces al día: desayuno, almuerzo y cena. Es su alimento básico. Comen carne 21 veces a la semana. Oh, ahí las enfermedades del corazón son el doble que aquí. Si vas a cualquier hospital del corazón en Calcuta, Bangalore o Chennai, están llenos de bangladesíes. Sí, todos tienen enfermedades del corazón y eso es por la comida. Si tienes predisposición genética, aunque no comas, el colesterol seguirá alto y debes tener cuidado. Si tienes colesterol alto, especialmente por genética, hay que bajarlo. Para eso existen las estatinas que inhiben la 3-hidroxi-3-metilglutaril, CoA reductasa, enzima que produce colesterol en el hígado. Existe una enzima llamada 3-hidroxi-3-metilglutaril, CoA reductasa. Al inhibirla, se frena la producción de colesterol. Este medicamento es el más vendido actualmente y se considera de miles de millones de dólares, ya que millones de personas lo requieren. Previene ataques cardíacos, sobre todo en personas con colesterol alto. Se usa mucho y casi no tiene efectos secundarios, salvo en dosis muy altas, que ni se emplean en la India. En Estados Unidos dan de 40 a 80 miligramos, pero aquí controlamos con 5, 10 o 20 miligramos. Por eso, la estatina debe administrarse. No hay ninguna duda de que a quienes tienen colesterol alto o enfermedades cardíacas debido al colesterol se les debe dar estatinas. No hay ninguna duda al respecto. Yo las uso y creo que deben usarse. Ahora, si quieres reducir la dosis junto con eso, puedes añadir ezetimiba también. Y ahora están saliendo nuevos medicamentos, así que no es que alguien no pueda tolerar la estatina. Hace unos días, tuve una paciente en una consulta por video desde Estados Unidos que me dijo que su papá tiene colesterol. Era muy alto. Le recetaron estatinas, pero no se las di. Me dijo que vio en Google efectos secundarios y las dejó. La regañé y le dije que por su culpa tuvo un infarto. ¿Quién eres para suspender el medicamento si el doctor lo recetó? Lloró diciendo que su papá tuvo un infarto. Le dije que tú eres la causa. ¿Cómo lo suspendiste? En la alopatía, todo medicamento tiene efectos secundarios. Al investigar un medicamento, se indica que si se da a 100 personas, si Uno dice que le duele el estómago, 2 tienen alergia, otro siente ardor al orinar, así que hay que anotarlo todo. Si no lo haces, el medicamento no se aprueba. Ahora, ¿qué piensa la gente? Que de 100 personas, si 1 o 2 personas tienen dolor de estómago, muchos creen que les pasará, aunque en realidad son casos raros. La gente piensa que si lo lee, seguro le dará ese efecto secundario. Una vez en una conferencia, escribí el medicamento y sus efectos, y todos dijeron: no lo voy a tomar. Le dije: si te pasa algo, ni lo mencionas. Pero como lo dije, ahora crees que puede pasarte. Les comenté: eso le pasa al 1 o 2%. Desde entonces, dejé de mostrarlo y pedí que no escribieran los efectos secundarios. Cuando receto un medicamento, sé que... ¿cuáles son los efectos secundarios? Si conozco los efectos y aún así te receto la medicina, es porque la necesitas. Dejar el medicamento solo por buscar efectos en Google está mal. Si eres parte del 2% que presenta efectos secundarios, puedes venir y decir: doctor, después de tomar la medicina me duele la cabeza. Eso le pasa al 2%. Yo la suspenderé. Si alguien dice que tomó ese inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y le está dando tos,
entonces yo la suspenderé. Pero si la suspendes sin ninguna razón, eso tendrá un efecto. Ese es un efecto secundario alopático. Esto no es correcto. Entonces dejarán ese medicamento y probarán otro, porque existen muchos. Bajar el colesterol es algo básico. Si queremos prevenir enfermedades del corazón o ataques cardíacos, tenemos que bajar el colesterol. No hay ninguna duda sobre eso. Correcto, correcto. Entonces, este miedo que se genera alrededor de los medicamentos también es un gran problema, porque después la gente ya no puede confiar en un procedimiento médico, adecuado. No, mire, donde no hay ninguna duda es con las estatinas. Hoy, si no tomas la medicina para la presión arterial, ¿qué sentido tiene? Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pero si no tomas la medicina para la presión arterial, todo tu cuerpo, tu cerebro, todo se va a dañar. Hoy puedes tener un derrame cerebral en el cerebro. Hoy puedes tener una obstrucción en el corazón. Hoy se te pueden dañar los riñones, así que no tomar la medicina es algo muy incorrecto. Si hoy puedes controlarlo, hazlo. Yo les digo a las personas, está bien, no quieres tomar la medicina. Haz una cosa, yo puedo bajar tu presión arterial, tu azúcar, tu colesterol con medicamentos, pero ahora tú haz el resto. Sí, si logras bajarlo por debajo de mi rango, entonces te quitaré la medicina. Estoy aquí por los resultados, no para promocionar medicamentos. Si obtienes resultados con la alimentación, retiraré tu medicina. El primer día daré medicina al paciente cardíaco para su seguridad. Si su colesterol está alto, puede tener un ataque al corazón. Si sus triglicéridos están altos, puede tener un ataque al corazón. Si su presión arterial no está controlada, si su azúcar no está controlada, entonces yo controlaré las 4 cosas con medicamentos. Así que mi trabajo como doctor no es que todo suceda de repente o que sea imprudente, no. Necesitamos controlar todos los factores. Si tú no puedes, yo lo haré. Pero haz el esfuerzo, tú lo reducirás. A miles de pacientes les quitamos la medicina para la presión y el azúcar al mejorar su control. Necesito que tu azúcar esté en 100. Si la bajas a 80, puedo reducirte la medicina. Entonces, básicamente, señor. Por ejemplo, cuando un paciente llega y sus valores están muy por encima del rango, hay que detenerlo antes de que ocurra alguna catástrofe. Le damos medicamentos para controlar la presión arterial, como inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de los receptores de angiotensina. Luego, si hay un problema con la frecuencia cardíaca, le damos beta bloqueadores para corregirlo. Después, si hay otro problema, le damos el medicamento específico para controlarlo. En realidad, esto es solo una solución temporal. A largo plazo, debemos trabajar en esas 14 cosas y dejar de depender de los medicamentos, reduciéndolos gradualmente conforme haya mejoría. Mi trabajo, mi labor es asegurar al paciente desde el primer día. Hoy le informaron que podría tener un infarto mañana, por lo que debemos prevenirlo. Yo digo que, mira, ven conmigo, te doy la medicina, controlo una cosa. Y lo demás, el cambio que necesitas en la comida, ya te lo dije. Haz esto, empieza a caminar desde mañana, empieza yoga desde mañana. Si estás fumando, déjalo. Si estás masticando tabaco, déjalo. Come más fruta. Y haciendo todo esto, tu enfermedad se curará, se revertirá el bloqueo. ¿Por qué piensas en la operación? Después de un bypass o angioplastia, igual tendrás que hacer esto, o se volverá a bloquear. Exactamente. Entonces, señor, creo que es una solución muy brillante que, por un lado, estamos utilizando métodos naturales y yendo directamente a la raíz del problema para solucionarlo. En la segunda línea de tratamiento usamos estos medicamentos alopáticos y con su efecto sinérgico el problema se resuelve fácilmente, para que ni siquiera sea necesaria una cirugía. En mi proceso identifico 3 personas clave. La familia, que debe dar buena alimentación. El paciente, que debe caminar, hacer yoga y dejar de fumar y beber. Y yo, el doctor, que controlo lo demás. Adelgazo la sangre, reduzco la angina y hoy manejo colesterol, triglicéridos, presión y azúcar. El paciente ya está seguro conmigo y no tendrá un ataque al corazón. Después, si hay tratamiento extra, hacemos bypass natural y desintoxicación. Pero yo digo, haz lo que puedas sin alterar el cuerpo. No lo cortes. Si cortas el cuerpo, se vuelve antinatural. No interfieras con la naturaleza. Eso es lo mejor. Correcto, señor. Hablemos de la presión arterial. Por ejemplo, la presión arterial también es una de las causas más importantes, una de las principales causas que desencadenan un ataque al corazón. Muchas personas tienen cambios en la presión arterial sin notarlo. Durante su vida ha tenido presión arterial alta y varios problemas. Están teniendo diferentes problemas en el cuerpo y están estresados. Si están ocurriendo cosas como la hipertensión, ¿cómo afecta exactamente la presión arterial a la salud del corazón? Nuestra presión arterial debe ser 120/80. Muchos piensan que la presión sube con la edad, que a los 100 años debe ser 200.
Pero para mí no importa la edad. Siempre debe ser 120. Nuestros tubos están hechos para soportar una presión de 120. Si les metes una presión de 140, se van a dañar y habrá daño. Donde se vuelve áspero, ahí se acumula más colesterol. Empieza a haber un buen depósito. Si no controlas la presión arterial, fomentas enfermedades del corazón. Y después, la presión arterial alta daña los riñones, afecta los ojos, causa parálisis en el cerebro, provoca derrames cerebrales. Así que todos estos son efectos secundarios de la presión arterial alta. Si no controlas la presión arterial, mi objetivo es que la mantengas en 120/80. Y si la de abajo es aún menor, no hay problema. Si la de arriba está en 120 o 110 es lo mejor. Ahora, ¿qué se debe hacer para esto? Ellos piensan la causa más grande de la presión arterial es el estrés. Es muy importante reducir el estrés. Para eso recomendamos yoga y también explicamos cambios analíticos sobre cómo reducir el estrés. Además, camina, ya que esto ayuda a bajar la presión arterial. Si bajas 10 kilos, reducirás la mitad de tus medicamentos. Y si además reduces la sal, comes muchas frutas y verduras, dejas de consumir aceite y dejas de comer carne. Entonces, así es como se controla la presión arterial. Entonces, también hay un mito sobre la presión arterial, que una vez que empiezas el medicamento, tendrás que tomarlo de por vida. Eso también es incorrecto. Y déjame explicarte una vez más, ya sea que se trate de una pastilla para la presión arterial, una pastilla para el azúcar o una pastilla para el colesterol. Esto solo funciona por un día. Debes saber esto. Quiero explicarlo una vez. ¿Cómo funcionan las pastillas? Tomas una tableta alopática, entra en mi cuerpo, pasa por el estómago, intestino y en una hora llega a la sangre. Supongamos, la dimos para bajar la presión arterial, bajó la presión arterial. Ahora esa medicina está en la sangre, va a circular con la sangre, recorre todo el cuerpo y pasa por el riñón, cuya función es detectar químicos extraños. Lo atrapa, le pregunta ¿quién eres tú? Él dice soy medicina, soy un químico. Y el riñón le dice sal de aquí. Si lo elimina en 8 horas, el efecto de la medicina terminará en 8 horas. Así que esa es la medicina que se elimina en 8 horas. Nosotros lo sabemos. Si dura 8 horas, se receta 3 veces. Si 12 horas, 2 veces. Y si 24, una vez. Cuando la recetamos y decimos una pastilla al día, significa que el efecto de ese medicamento termina después de 24 horas. Si no la tomas al día siguiente, el efecto del medicamento se acaba. Si la presión sube, la gente dice cuando la tomo está controlada, pero al dejarla sube de nuevo. Oye, entonces no es tuya. Eso es solo una solución temporal. Debes tomar la medicina diario para controlarlo. Pero si junto con eso haces otras cosas y tu presión empieza a bajar, entonces no te daré la medicina. Correcto, pero no es que puedas dejar la medicina un día. Eso no funcionará. Ya sea presión arterial, colesterol o azúcar, tendrás que seguir tomando las medicinas. Por mucho tiempo. Si quieres esforzarte para bajarlos, yo digo, si mi presión es de 120, bájala a 110 y la reduciré. Pero si la bajas a 120 y luego la dejas después de 2 días, eso no sirve. Dices que mi presión subió, obvio que iba a pasar. La medicina solo funciona un día. Así que la gente debe entender este concepto de que esa medicina es solo para un día, solo funcionará un día. Hasta ahora no existe una medicina que funcione por un año con una sola dosis. No hay tal medicina. Eso generará muchos problemas. Eso también será un efecto secundario. Si necesitas una dosis alta, toma la medicina. Esta enfermedad no se cura en un día como con antibióticos, que se toman 5 días y se dejan. Aquí tendrás que medicarte por mucho tiempo, sin duda. La medicina te da tiempo para enfocarte en las causas raíz, cambiar tu estilo de vida y resolver los problemas desde ahí. Luego, poco a poco, podrás empezar a reducir las medicinas, ¿verdad? Entonces, señor, usted habló sobre el estrés. Hoy creo que el estrés también se ha convertido en un factor muy grande, especialmente en las ciudades, pero creo que ahora esta cultura estresante ya afecta también a ciudades de tercer y cuarto nivel. ¿Cómo el estrés daña la salud del corazón y cómo causa un ataque cardíaco? Déjame explicarte. El estrés, ¿qué es el estrés? Primero entendamos esto. El estrés es cuando las cosas no salen como yo quiero. Eso es estrés. Si todo sale como quiero todo el día, no hay estrés, ¿no? Lo que yo quiero no está pasando. Ahora, aquí hay 2 factores. ¿Qué está pasando y qué es lo que yo quiero? Lo que está pasando no está bajo mi control. No lo está. No puedo controlar a mi hijo, hermano, amigo, empleado ni empleador. Expectativas X, Y, Z. Si cambias tus expectativas, la mitad del estrés desaparecerá. ¿Le estás diciendo al mundo que cambie según tú? Eso no va a pasar.
Empieza a cambiarte a ti mismo. No cambies en todos lados. Haz pequeños cambios en algunos lugares, en cosas pequeñas. La mitad del estrés no puede ser cero. Eso hay que aclararlo, porque ni mi estrés ni el tuyo serán cero. El estrés siempre estará ahí. Si lo hago cero, la persona dejaría de trabajar. No habrá motivación. Él dirá, ¿por qué trabajar? Si preguntas qué comerá, responde que no comerá y se volverá letárgico. Se irá, él dirá. Si me dejas perder el trabajo, eso no va a funcionar. Hoy en día, si vives la vida, tendrás estrés. Si alguien te quita tu propiedad, tendrás que estar estresado. Ignora las cosas pequeñas. ¿Cuáles son? Estas. Aquí. ¿Por qué estás aquí y sucio? ¿Por qué llegaste en 2 minutos? ¿Cómo hablaste así? Esto no hace ninguna diferencia en tu vida. ¿Qué importa si las cosas están aquí o allá? No va a cambiar tu vida en absoluto. Deja de hacer esas cosas pequeñas. Tendrás que hacer grandes. Si hoy no gano, ¿cómo? Si tienes un gran estrés, entonces quédate con el gran estrés. Deja de lado las pequeñas críticas y comentarios negativos, porque si reduces la mitad de ese estrés, nuestra presión arterial aumenta. Se libera una sustancia química llamada adrenalina. Nuestro nivel de azúcar aumenta, nuestros músculos y contracciones aumentan, la velocidad de nuestro corazón se incrementa, el colesterol sube, los triglicéridos se elevan y los factores de coagulación aumentan. Ahora, ¿cuántos kilogramos bajaste? ¿Cuántos miligramos disminuiste? No hay nada así que haga que mi peso aumente. El estrés. Para reducirlo, tienes que hacer meditación, cambiar pequeñas cosas, tienes que reiniciar tu mente, tienes que cambiar tus expectativas. Y tenemos muchas conferencias sobre manejo del estrés. A esto le decimos, reduce tus preocupaciones, aprende a manejar el estrés para que no te afecte. Trabaja con ambas manos como si tuvieras 12. Y haz que otros trabajen contigo. Reducir el estrés es importante, ya que está aumentando en todo el mundo debido a menos recursos y mayor competencia. El estrés es inevitable, pero al reducirlo también bajan otros factores. Y he visto que cuando educamos a las personas sobre el estrés hace una gran diferencia. La presión y el azúcar bajan de inmediato, así que reduce el estrés. Para eso, el yoga es muy útil. La meditación es muy útil. ¿Qué hace eso? Reduce nuestro nivel de adrenalina. Genera ondas alfa en nuestro cerebro. Entonces, meditar 10 minutos, hacer media hora de yoga o caminar también reduce el estrés, ¿cierto? Todo esto contribuye entre sí, así que el manejo del estrés ayuda mucho a controlar las enfermedades del corazón. Escucha. El ejercicio y cosas así como dicen, los ejercicios cardiovasculares, correr, ¿todas estas cosas son buenas para la salud del corazón? ¿Se pueden prevenir estos ataques? Mire. Necesitamos ejercicio, mire. De 24 horas ni una dedicamos. Para hacer ejercicio se necesita hacer ejercicio. La gente pregunta, bueno, ¿cuánto ejercicio se debe hacer? Yo digo, mira, a quien no es paciente del corazón le voy a permitir trotar y esas cosas. Pero a quien sí es paciente del corazón solo le voy a permitir caminar. Así que camina a una velocidad en la que no te cause molestias. Nosotros enseñamos yoga. Si haces yoga tendrás más flexibilidad, menos estrés y mejorarás tu condición física. De caminar pasarás a trotar o a practicar deportes. Los pacientes del corazón tienen riesgo de ataque cardíaco. El ejercicio intenso puede provocarlo. Por eso recomendamos caminar 30 a 35 minutos y practicar yoga, ya que es la opción más segura. ¿Los ejercicios cardiovasculares protegen el corazón, brindan protección? Sí lo hacen, pero hay que ver quién es paciente del corazón y quién no lo es. ¿Y quién debe hacerlo y con qué intensidad? Si es paciente cardíaco, debe bajar la intensidad, si no, puede aumentarla, lo cual también es beneficioso. Señor, hablemos un poco sobre la cirugía. ¿Usted se especializa en tratamientos no invasivos? Balab, ¿usted cree eso y también lo ha demostrado con pruebas? Muchos pacientes podrían evitar la cirugía si hubieran recibido una cura preventiva desde el inicio. Pero hablemos un poco sobre la cirugía. Las cirugías que se hacen en el corazón, ¿cómo se realizan exactamente y por qué se hacen esas cirugías? O sea, ¿sabes si eso crea más problemas?
Si lo vemos desde el punto de vista a largo plazo eso causa más daño en comparación con... Mire, Primero, entendamos qué hace realmente esta cirugía de corazón. Bloqueaste un tubo al comer y beber mal y acumulando grasa. Ese tubo se bloqueó en un 90%. En su lugar, se pone un tubo nuevo. Ese tubo nuevo no lo vas a encontrar en el mercado. Hay que abrir alguna parte del cuerpo y ponerlo ahí. O sea, si lo veo así. Para arreglar la carretera de la ciudad, traigo una carretera del pueblo y la pongo aquí. Entonces, en el pueblo habrá problemas. Donde cortes el tubo, habrá molestias. Y el nuevo no es igual al original. Se forma un bloqueo. Después de un bypass, nunca hay garantía de 40 años. A veces se tapa en 2 años, 5 años, porque el tubo duplicado no es original. Entonces, ese nuevo tubo que te pusieron, hermano, si sigues echando basura y no lo detienes, aunque te pongan un tubo nuevo, lo vas a volver a tapar. Si sigues echando basura, se va a bloquear aún más rápido. Si dura 5 años y al final el 80% se bloquea, eso es 16% por año. Sí, así es, señor. ¿podría explicar la ciencia básica de la cirugía de bypass? ¿Cómo se realiza el tratamiento? Lo hacen. Por ejemplo, si una arteria está bloqueada en un 80%, usted va con el cardiólogo o con el cirujano cardíaco y ellos le dicen que esto puede causar un ataque al corazón. ¿Cuándo sucederá? Cuando esa placa se rompa y se forme un coágulo. Entonces ocurrirá el ataque al corazón. Dicen que puede pasar mañana, hoy o antes de que llegues a casa. Pero en realidad ni ellos saben cuándo sucederá. Solo lo afirman. Es un riesgo muy alto. Cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Uno se asusta creyendo que quedan 2 minutos para un infarto. Pero notas que las obstrucciones se registran como 70, 80, 90. Tras una del 70 debería seguir una del 71 o 72, pero aparecen 80 y 90. Estas cifras no son normales. ¿Cómo puede haber obstrucciones del 70, 80 y 90%? También podría ser 71, así que estas cifras de 70, 80, 90 son aproximadas, pero el doctor afirma que el ataque al corazón ocurrirá en 2 o 4 minutos. Esto se dice intencionalmente, porque así se crea presión sobre el paciente. Por eso él lo acepta. Ahora, ¿qué tiene que hacer el doctor en un bypass? Primero, si van a hacer bypass en 2 o 3 lugares, tendrán que cortar tubos de 2 o 3 lugares. Cortarán del brazo, cortarán de la pierna. No lo vas a conseguir en el mercado, amigo. Ahora, para poner esto, tendrán que cortar el pecho, tendrán que abrirlo. Ahora el corazón se está moviendo así. Si hay un problema para coser, entonces tendrán que detener el corazón. Usarán una máquina para hacer funcionar todo el cuerpo durante la operación. Ahora, ese nuevo tubo que van a poner, tampoco hay garantía de cuánto tiempo va a durar. Y en el momento en que se esté haciendo la operación, el cuerpo funciona con la máquina, lo que daña el cerebro y el cuerpo. Además, el corte nunca queda igual. Usted sigue animando a los demás a tener esperanza, pero esa confianza, una vez que se rompe, no se puede recuperar. Rompe cosas. Intente abrir una semilla de granada y mostrarla intacta, o abrir y repacar todo el cuerpo sin daños. Eso ya no será igual. No puede ser igual y sus complicaciones seguirán. Es una operación tan grande. En ese momento hay posibilidades de que haya daño cerebral. Así que yo les digo a las personas que si la operación no es necesaria, no la hagan. ¿Y cuándo realmente será necesaria? Cuando estás listo para aumentar la obstrucción, pensando que voy a dejar que la obstrucción aumente, entonces nunca, nunca. Si tienes un ataque al corazón, la mayoría de las cirugías se hacen bajo presión, ya que la emergencia surge al decir que estás por tener uno. Uno de mis pacientes me contó que le dijeron de frente que solo le quedaban 2 o 4 minutos. Le dije, mira, entiendo, pero me va a tomar 1 o 2 días conseguir el dinero. Entonces, inmediatamente cambiaron su postura. Dijeron que no, que cuando traiga el dinero en 2 días, entonces lo harán. Ahora Se va a detener. Ahora esto... le gané 2 días, ya no me dará un infarto. 2 días más. Otro paciente comentó, señor, le dije que me tomaría un mes, sacaré un préstamo de mi fondo de previsión y traeré el dinero. Entonces, si hay algo, ¿eso significa que esta crisis se crea a propósito? Que tienes que operar muy rápido, que no tienes tiempo. Aunque ni siquiera saben el porcentaje de bloqueo. Seguro que es 70. Es una cifra redondeada y 70 es lo que dicen. Si hay una diferencia de 5 años, entonces en un año una persona es 2%. Tú piensas que dije 70 y 80 o 70 u 80. Doctor Asti, 70 también puede cambiar. Entonces todo este proceso del doctor es un poco... Todo este trabajo se está haciendo por consideraciones económicas. Entonces... Esto significa que es por la corporativización del campo médico. ¿Cree que el hospital... hay presión por parte del hospital.
Hay metas para los doctores de que si te dieron tal salario tienes que recuperar esa cantidad de dinero. No todos sienten presión solo porque sea corporativo. A los empleados les exigen más. Ventas. Ventas. Meta. ¿Quién es la materia prima? Mira a los pacientes del corazón. En la fábrica hay materia prima. Y la materia prima de los hospitales corporativos es diferente. El paciente es la materia prima. Así como las compañías de aceite engañan al cliente con su marketing, también lo hacen los hospitales corporativos. Entonces, Mire, otra cosa buena para la gente. Si vas a Estados Unidos es el mismo proceso, pero si vas a Canadá es aún más avanzado. Ahora, si vas a Gran Bretaña, ahí no puedes hacer una cirugía de bypass el mismo día, porque ahí lo paga el gobierno. Aquí es privado, así que recibirán dinero. Al hospital ellos... ¿Qué hicieron en Gran Bretaña? Todo es National Health Service. Dijeron que tu arteria está bloqueada y necesitas cirugía de bypass. Actualmente hay un año de espera. Durante ese tiempo sigue comiendo y bebiendo igual. O sea, es un país igual de avanzado, donde el proceso... Ellos establecieron que el doctor reciba el mismo dinero, haga o no haga el trabajo. Allá no hay prisa para el bypass. En Canadá esperarás un año. ¿Qué era que tienes que hacerte el bypass? Ponte en la fila. Si necesitas un stent, también ponte en la fila. El gobierno lo hace y no se puede ver a ningún doctor aquí. Aquí hay hospitales corporativos. Todo se maneja de manera privada. Aquí tienes que gastar dinero, igual que en Estados Unidos. ¿Cuál es este proceso? Si lo piensas, hay toda una economía involucrada. El sistema no funciona para la solución del cliente o del paciente, sino que funciona por incentivos. Incentivos monetarios, creo. El paciente debe saber esto para que pueda ver todas estas cosas y, en última instancia, pueda buscar el tratamiento y la cura, lo que realmente les beneficiará. Entonces, entienda esto. Se trata de un objetivo. En esto, y sé que se ve mal, pero es un efecto que estoy enfrentando. Cada paciente estaba bien hasta ayer. Hoy fue al hospital y le hicieron una angiografía. También puedes hacerle una angiotomografía computarizada, con eso también se detectará el bloqueo. Eso lo hace el radiólogo. El hombre dice, señor, tengo 80 bloqueos. Yo respondo, ayer y hoy los tienes. ¿Cuál es el problema? Eso es la angiografía. Cuando el cardiólogo lo hace en el hospital, siente la presión de 80. Ahora habrá que hacer la operación, porque dar este tipo de reporte no es realmente mi trabajo. Si logro convencer a este hombre, entonces se justifica el caso para la operación. Si le llega más dinero, lo hace solo para que eso no suceda. Sin eso, no habrá operación para él. Si el número aumenta, el hospital incluso podría echarlo. Es un doctor. Hace unos días escribió un libro sobre esto. Su nombre es Samir Jawahar y el libro se llama Doctorado Doctoridi, o sea, doctorados. Para saber qué hacer, lean ese libro allá. En esa maravillosa obra ha puesto todo claramente sobre cómo los doctores sienten presión, la presión del hospital y cómo los doctores están atrapados. Especialmente en cardiología, en las demás áreas no es tanto, pero sí hay algunos efectos secundarios de la corporativización. Eso es algo bueno, que si vas recibirás tratamiento. Si tienes dinero, puedes hacerte cualquier cosa, y si tienes seguro, te lo harán. Pero pensemos también en la raíz de esta enfermedad y en otra cosa más. Actualmente en India calculamos entre 7 y 10 millones de pacientes. ¿Cuántos cirujanos harán la cirugía? En la India, solo 5 a 6 lakh personas combinan bypass y angioplastia. ¿Qué pasará con las demás personas? Van a morir. Eso se puede cambiar con el estilo de vida, pero los que llegan al hospital, a la mayoría les hacen la operación. Correcto. Y los demás siguen tomando medicinas. Hay muchos que siguen tomando medicinas. Pero si junto con la medicina cambian su estilo de vida, la cantidad de medicina también disminuirá. Tampoco tendrán un ataque al corazón. Déjame darte otro ejemplo. Hay un país llamado Finlandia. Actualmente tiene la menor tasa de ataques al corazón en Europa. ¿Por qué? Porque tienen un estado llamado North Karelia, donde había una población de 160,000 personas. Allí los ataques al corazón que ocurrían. Ellos fueron persona por persona, les hablaron sobre el corazón, fueron a sus casas y los educaron. Y les mostraron. Tras 5 a 7 años aumenta la velocidad de sus ataques al corazón. Se redujo en un 85%, los ataques al corazón se detuvieron. Bajó un 85%, solo quedó un 15%. Luego lo implementaron en toda Finlandia. Se llama el estudio de North Karelia. Si lo buscas en Google, lo verás. Eso. Educación.
de la educación. De la educación. Educación, corazón. Si bajan los ataques al corazón, las cirugías de bypass disminuirán 85%. Lo que se necesita es educación, así que nosotros también lo estamos planeando. Para cada persona en la India, la educación sobre el corazón. Esta campaña que has iniciado hoy para educar a la gente sobre el corazón. Esto es muy importante. Es importante que la gente sepa que las enfermedades y ataques cardíacos pueden ser causados y controlados por uno mismo. No se requiere operación. Aunque la hagas, se volverá a bloquear. Exacto. Así es. El bloqueo que viene con la vida. Estilo de vida. Esto es una medida temporal. Es una cirugía paliativa, es decir, no estoy deteniendo tu enfermedad. Estoy poniendo un tubo para darte tiempo. Este tubo mientras Esté contigo. tienes tiempo. Las personas se bloquean en un año. Al final, el estilo de vida es lo que tendrá que hacer. Lo mismo pasa con la angioplastia. Entonces, Señor, ¿cómo se puede mantener? O sea, si alguien tiene 30 o 35 años, ¿cómo puede llevar un control de la salud de su corazón? Mire, primero, lo que decimos es esto. Los bloqueos se deben a la comida, bebida, estilo de vida, presión arterial, azúcar y colesterol. Al controlarlos te mantienes bien. Tengo que saber si mi bloqueo está aumentando o no. Y también necesito saber qué ha pasado hasta ahora. Hoy en día hay una prueba muy simple, llamada angiografía coronaria por tomografía computarizada. Tomografía computarizada Coronary Angiography. Antes, cuando se hacía una angiografía, se insertaba un cable. Dentro del cuerpo se llama catéter. En forma simple es un cable. Este cable entra hasta 1 metro dentro del cuerpo y puede causar rasguños. Existe un riesgo interno, por lo que deberá ser hospitalizado, ya que no puede hacerse sin hospitalización. Si ocurre un ataque al corazón o una perforación, la persona puede morir. Por eso, esta prueba es tan seria como una operación. Por eso, la gente común nunca se la hacía. Si le dices a alguien que te duele el estómago y que te lo voy a abrir para revisarlo, ¿crees que así se van a aliviar el dolor? Así es como era. Si un paciente del corazón tiene que hacerse una revisión, le preguntas cómo lo vas a hacer y le dices que lo vas a internar y le vas a meter cables, él dice, señor, ahorita estoy bien, ahorita no me lo voy a hacer. Entonces ahora existe una angiografía por tomografía computarizada, en la que no tienes que hacer nada. Solo te acuestas, te ponen una inyección y exhalas, y puede detectar cuántos bloqueos tienes por dentro. Así que esta prueba hoy en día está ampliamente disponible, es no invasiva, y en solo 5 segundos puede decirte cuántos bloqueos tienes. Antes era de 64 cortes, ahora de 128 con menos radiación. No se necesita hospitalización. No es necesario insertar ningún cable. Eso te dirá con 70-80% de precisión, igual que la angiografía. Si alguien quiere saberlo, ¿cuál es el estado de mi obstrucción al día de hoy? ¿Es 10? ¿Es 20? ¿Qué porcentaje está bloqueado? Hazte una tomografía computarizada. Además, la hará un radiólogo. Para el tratamiento futuro, él no puede ejercer ninguna presión. ¿Su trabajo ya terminó? Él no necesita venderte nada más. no hay, tampoco tiene ningún beneficio operarlo. Él también dijo que este es el informe. Ahora a quien quieras mostrárselo, muéstraselo. ¿Cuánto es el bloqueo? Ya te lo dije. Entonces, ahí no se genera esa presión que los cardiólogos del hospital generan, señor. ¿Cómo se pueden identificar los síntomas de un ataque? ¿Cómo sabrás si el dolor que tienes está relacionado con un ataque al corazón? Mire, ¿Cuándo tienes un ataque al corazón? Ya les había dicho antes que las necesidades de nuestro corazón son de 3 tipos. El suministro de sangre debe ser del 100%. Cuando el corazón está en reposo, como sentado o acostado, solo requiere el 10%. Al caminar necesita el 20%. Y al correr el 30% porque el ritmo cardíaco se eleva. Entonces, si una persona dice que tiene dificultad para correr, ¿qué debemos entender? Si tiene 70% de bloqueo y dificultad para caminar, ya es 80%. Si le duele al ir al baño, es 90%. Si duele o falta aire sentado, es ataque al corazón y 100% de bloqueo. Así, si el paciente solo tiene problemas al caminar, pero mejora al sentarse, eso ocurre. Eso es angina. Si le falta el aire, es angina. Y el día que diga que tiene dolor estando sentado, que es muy intenso, que está sudando, que tiene vómito, entonces entienda que es un ataque al corazón. Esa es una señal. ¿Cuál es la preseñal? Que tenía angina, que le dolía al caminar, esa es la preseñal. El bloqueo creció y no le prestaste atención. Dijiste que no era del corazón.
corazón, pero un día esa barrera se rompió. Al llegar al 100% se produjo el ataque al corazón. En ese momento, parte del corazón muere, causando dolor intenso en el pecho, dificultad para respirar, sudoración y vómito, incluso en reposo. Esta es una señal de ataque al corazón. Debes entender que ya tienes una obstrucción del 100%. En ese momento, si quieres comprobar que es un ataque al corazón, tienes que hacerte una prueba llamada electrocardiograma y otra llamada troponina I o prueba de Tropity. Esto se hace con sangre. En un ataque al corazón, los músculos se dañan y liberan troponina, una sustancia que puede detectarse con una prueba. Pon una gota en la lámina y surgirá. Positivo significa que es un ataque al corazón. Así que se puede hacer eso y con el eco se puede saber qué tan grande fue el ataque al corazón. Si fue pequeño o grande, el eco lo muestra. Cardiograma, entonces. Habrá un ataque al corazón. Cuando la cortina se ha roto, recuerde esto. Y bueno, en ese momento se necesita un hospital del corazón. Soy un invitado en la sala de emergencias del hospital del corazón. Pero ¿cuándo ocurrió la emergencia? Cuando ya ha ocurrido el ataque al corazón, ya ha llegado el coágulo. Si puedes quitar ese coágulo dentro de una hora, el daño al corazón se detendrá. En una hora, el tejido no muere mucho. Si pasa toda una hora. Si ese coágulo se elimina dentro de la hora, en ese momento le doy crédito al hospital porque esa persona llegó al hospital en 5 o 10 minutos. Y en ese momento disolvieron el coágulo. Entonces, el músculo cardíaco no morirá, no habrá daño. Así que en ese momento eso es lo que se necesita. Hoy en día, en países como Estados Unidos, esto está sucediendo. Allá han creado un sistema tan bueno para prevenir el ataque al corazón, para que la gente no muera de un ataque al corazón. Ellos han dado un número, 911. Si tienes dolor de pecho y sudoración, parece un ataque al corazón. Llamaste al 911. En un minuto detectarán tu número de teléfono y dirección. En 3-4 minutos llegará la ambulancia más cercana y te recogerán. ¿Vieron el electrocardiograma en el hospital más cercano? Es un ataque al corazón. Informaron al hospital más cercano que están trayendo al paciente. Falta firma y depósito de dinero. Y en 5 minutos llegan, disuelven el coágulo y el trabajo está hecho. El daño al paciente se terminó. En la India esto no puede pasar. En la India primero el paciente habla. Sobre esto no. De esto... Recordé algo interesante. Un paciente me dijo, «Señor, si ese es el caso, si usted dice que tengo que llegar muy rápido, ¿qué tal si rento una casa en el edificio al lado del hospital?» Le dije, «¿Entonces quieres decir que compres una casa al lado? Entonces haz otra cosa. Compra una cama en la unidad de cuidados intensivos y quédate ahí todo el tiempo. Así estarás más cerca todavía. Ahí te sentirás cómodo y no olvidarás nada. Y quién sabe, tal vez sea mejor así. No dejes que te dé un ataque al corazón. Cambia, haz algo para eso, tú. No aumentes el bloqueo, cambia tu alimentación y bebida, porque eso que la gente tiene, señor corazón. Les da un ataque al corazón un día. Un día un hombre vino. Pity está invertido en bypass, cirugía, angioplastia y medicinas. Ni siquiera está hablando de estilo de vida. Nadie está hablando de eso.
Si quieres prevenir ataques al corazón en la India, tienes que educar. Si quieres educar, esto no es la manera. Es un gran paso. Es muy importante que este pequeño conocimiento llegue a cada persona. Sí. Si una persona está teniendo un ataque al corazón frente a nosotros, ¿cómo podemos reconocerlo? Pero Ellos sentirán dolor estando sentados, o les faltará el aire y empezarán a sudar mientras están sentados. Si sienten que la garganta se les está cerrando, eso es una señal definitiva de ataque al corazón. Pero a veces eso tampoco pasa. Algunas personas sienten ardor, incomodidad en el centro del pecho, malestar o incomodidad. Eso también puede ser. Pero a la mayoría de las personas les pasa esto. Dolor en el pecho que irradia al brazo izquierdo y dificultad para respirar en reposo son las principales señales de un ataque al corazón. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese momento para salvarlos a nuestro nivel? mira, una cosa es lo que llamamos reanimación cardiopulmonar. Si el corazón se detiene, si la persona está inconsciente, se puede hacer reanimación cardiopulmonar. En ese momento hay algunos medicamentos que se consideran de emergencia. Nosotros decimos que lleves este paquete contigo. En esto está la atorvastatina de 80 miligramos, que es un medicamento para reducir el colesterol. En ese paquete hay 2 aspirinas, que en total suman 325 miligramos de Disprin y 2 clopidogrel. Estas tabletas se pueden mezclar y dar para que las mastiquen. A este pouch le hemos puesto el nombre de pouch de emergencia. Al tomarlo en ese momento, el coágulo debería disolverse. Cuando llegues, debes apresurarte directamente al hospital. Ese es el lugar. Hay que darles crédito y mientras tanto puedes hacer ambas cosas. Si es necesario, entonces debes ir al hospital más cercano y hacer el trabajo de disolver ese coágulo. En ese momento, bombear el pecho y resucitar puede ser posible. Hay entrenamiento para eso. Y recuerda una cosa, en ese momento hay un problema en la India. La gente en la India no es tan educada. Así que antes de hacer esto, asegúrate de preguntar a los familiares. Recuerdo que tenía un paciente. Él hizo eso y también fue golpeado. Su esposa dijo que se subió a su pecho y lo mató apretándolo. No vaya a ser que pase algo así que primero pidan permiso, si tienen a alguien. Si no hay nadie, entonces háganlo. Los espectadores y la gente lo entenderán, pero si hay familia, díganles, miren, estoy haciendo reanimación cardiopulmonar y esto es estándar. He recibido capacitación. Hoy en día hay capacitación de reanimación cardiopulmonar según el soporte vital básico. Así que quien tenga capacitación en reanimación cardiopulmonar podrá hacerlo. ¿Cuánto presionar el pecho? ¿Cómo presionarlo? Darle aire por la boca. Y con eso la gente se salva. Se puede salvar una vida. Si algún espectador también lo hace, en otros países se otorgan premios por esto. ¿Se puede explicar la ciencia detrás de esto en breve? ¿Qué pasa durante el ataque? El corazón se detiene y en el hospital pueden reanimarlo con una descarga eléctrica. Es necesario actuar rápido. Ese corazón empezó a bombear, se puso en marcha y junto con eso tienes que agarrar los músculos del corazón y apretarlos así. Y lo presionas 5 veces, luego tomas aire en la boca y le das respiración. Luego lo presionas 5 veces, luego respiras. Luego lo presionas 5 veces, respiras. La presión debe ser suficiente para incluso romper un hueso. Así que hazlo con cuidado. Así reanimas el corazón. Luego vas al hospital y ellos se encargan del cuidado. Por eso se llama atención de emergencia y resucitación cardiopulmonar. Reanimación cardiopulmonar, señor. Dicen que, en comparación con los occidentales, las arterias de los indios son más delgadas, mientras que las arterias de los occidentales son más gruesas. Así que las de los indios son más delgadas. Por eso somos más propensos a estas enfermedades cardiovasculares. Los indios son genéticamente propensos a tener más colesterol, triglicéridos, presión arterial y azúcar, conocido como síndrome metabólico. Este problema ha llegado hoy a muchas clases en la India. Antes no existían en los pueblos, eran físicamente activos, no comían comida chatarra, pero ahora, con la prosperidad, los pueblos y las ciudades se han vuelto casi iguales. Esto pasa hoy en todos lados. Y sobre la enfermedad del corazón, como estaba diciendo, en la India cada 10 segundos muere una persona. En aproximadamente un mes. Usted puede suponer que 330,000, 3 lakh personas mueren de ataques al corazón, así que... Se puede decir que el hígado de los indios tiene en promedio más colesterol. Tenemos hígado de doble motor, ahora es común, incluso el gobierno es de doble motor. Este hígado genera doble colesterol y doble triglicéridos. Esto solo se puede detener con medicamentos. Así que en India debería aumentar el uso de estatinas y medicamentos para reducir los triglicéridos, y esto debe ser entendido por la gente común. Si se está produciendo en el hígado, tendrás que tomar medicamentos. Si es un caso genético, toma la medicina, no lo pienses demasiado, está bien.
En algunos estudios que leí, se mencionaba que en promedio los hombres sufren más ataques cardíacos en comparación con las mujeres. Detrás de esto también está el papel del estrógeno y la testosterona. ¿Puede explicarnos cuál es el vínculo y qué papel juegan? Y en la actualidad, esa proporción de que los hombres sufren más ataques cardíacos todavía se mantiene. Hace muchos años yo he estado practicando desde hace 30 años. Eso solía pasar hace mucho tiempo. De 10, 9 eran hombres y 1 era mujer. ¿Por qué las mujeres no lo sufrían? El bloqueo inicia a los 20 años y entre los 20 y 30, es decir, a los 50, él se volvió un paciente cardíaco. Mientras la mujer sigue menstruando, los efectos hormonales están presentes y por eso no se forma el bloqueo. Si su bloqueo comenzó a los 45 años, en 30 años tendrá 75. Así es como mueren. Hasta entonces, la gente debe entender esto. El hombre está en desventaja por la falta de estas hormonas. Así que las hormonas que se les dan a las mujeres para tener hijos son protectoras. O sea, Dios les dio un castigo, pero también un premio, que tendrán menos enfermedades del corazón. Pero ahora, las mujeres de hoy en día, ¿sabes? Ellas ahora son más rápidas, comen mal y hacen menos ejercicio, por lo que la proporción cambia poco a poco. Ahora creo que se ha vuelto 3-7 mucho. Ya se ha acercado mucho. Sí, ya empieza a notarse porque las enfermedades del corazón en mujeres aumentan mucho. Por estrés y sedentarismo, ahora que hay dinero, la alimentación es incorrecta y la actividad física bajó. Antes molían el grano a mano, ahora solo presionan un botón. La sirvienta hace todo, por eso las mujeres comienzan a tener enfermedades del corazón. De nuevo, es por el cambio de estilo de vida. Déjame decirte una cosa, estos periodos menstruales que tenemos, en eso lo que dicen, el feto, como le llaman. En cada periodo menstrual se liberan de 10 a 12 óvulos, pero solo uno madura y los demás se pierden. Ahora, si una mujer queda embarazada, durante 12 meses deja de perder óvulos. Entonces, en tiempos anteriores, había mujeres que tenían hasta 10 hijos, así que se les conservaban los óvulos de esos 10 años, se les quitaba el periodo. Y hasta los 60 años por eso tenían menos enfermedades del corazón. Hoy en día, como ya no se tienen hijos, esa también es una razón por la que se pierden los óvulos. Ahora los periodos terminan más pronto, entre los 35 y 40 años, y la menopausia llega antes. Por eso les da enfermedades del corazón más temprano. Señor, ¿cuál es la relación de los andrógenos con el ataque al corazón? Como la testosterona. ¿Los andrógenos causan esto? Aún no se ha hallado un vínculo directo. Se piensa que los hombres no padecen enfermedades cardíacas por los andrógenos. Por eso, porque el estilo de vida es malo. No hay vínculo directo, solo se encuentra poco. No hay nada muy directo. Si no, entonces daríamos medicamentos para bloquear la testosterona. Pero no es así, así que... El estrógeno es cardioprotector, pero el beneficio... ¿Está así? ¿Cuáles son los alimentos diarios que pueden prevenir un ataque al corazón? El mejor alimento para protegerse de un ataque al corazón son las frutas y verduras. Coma muchas verduras, coma ensaladas, coma frutas, esto le dará la mayor protección. En segundo lugar, los alimentos ricos en fibra como la avena son buenos. También, si comes las legumbres con cáscara, obtendrás mucha proteína de ellas. La fibra soluble es la que mejora. La fibra soluble, estas 3-4 cosas debes comerlas muy bien. Frutas, verduras y todas las bayas, que contienen antioxidantes, algo muy útil. Así que frutas, verduras y ensaladas son lo número 1. También debes comer alimentos ricos en fibra. Las lentejas se deben comer con cáscara. La avena se considera un buen alimento. Hoy seguramente has oído sobre los mijo, que tienen mucha fibra. En lugar de harina refinada, come harina integral e intenta que en cada comida, como cuando preparas khichdi, mezcla lentejas y arroz y agrégales mucho. Intenta comerlas mezcladas. Un día una lenteja, otro día otra lenteja y come comida sin nada de aceite. No hay ninguna duda al respecto. Come muchas verduras. Pero deben prepararse sin aceite, así que tenlo en cuenta. ¿Cómo se cocina sin aceite? Mira esto. El aceite no se prueba, ya te lo dije antes. El aceite se usa para freír las especias. Nosotros los hemos visto freírlo con agua. Hay 5 básicos, uno es la sal. El chile, estos necesitan ser fritos.
No se pueden agregar así nada más. La cúrcuma, el cilantro, el comino, estos hay que tostarlos. El jitomate y la cebolla también hay que freírlos. Eso les da sabor, así que los freímos con agua. Así es como los freímos. Hazlo en cualquier recipiente. No necesitas uno antiadherente. Solo caliéntalo. La sartén ya está lista. Primero ponle comino. Luego mostaza. Hoy ponle un poco de mostaza y tuéstalo así. Mézclalo un poco. Se tuesta por todos lados. Así, cuando se empieza a dorar, le agregas la cebolla y sigues friendo la cebolla hasta que esté bien. Si hay agua, hará ruido. Cuando se evapore y se pegue, está listo. Agrega media cucharadita de agua y sigue friendo después de agregar el agua. Agrega el curd pan y mézclalo bien. Sigue friendo esto agregando agua poco a poco. Ahora esa mezcla de especias se va a pegar. Sigue friéndola con la cebolla. En 2, 3 o 4 minutos, las especias y la cebolla estarán bien fritas juntas. Ahora agrega el jitomate. Ahora fríe el jitomate hasta que toda el agua se evapore. Agrégalo en esto. Sin verduras. Se gastó aceite en hacer el aceite, pero se ahorró dinero en el aceite. Y es bueno para el corazón. Bueno para la presión arterial. Bueno para bajar de peso, menos calorías extra. También obtienes menos calorías extra. ¿Recibiste? ¿Quiénes son esos? Son comidas callejeras que causan ataques al corazón. Mira la comida callejera. Las comidas están llenas de eso. Hoy en día, estos jalebi pakoras, samosas, este pan frito, se han vuelto tan comunes en la India. Todo esto, estas papas que están hechas con leche. Rabdi, malai, helado, todo eso, esto es crema, es mantequilla. El aceite y la mantequilla, todos son venenos. Fríen en mantequilla y dicen que la mantequilla es veneno. Así que hoy estamos comiendo comida callejera. Verán que esto es muy malo. Actualmente, en las grandes ciudades, la gente busca comer fuera y si quiere algo económico, opta por comida callejera. Y ahora se ha visto que en la clase media las enfermedades del hígado han empezado a aumentar más. Antes, esto ocurría en la clase alta. No compran frutas porque las consideran caras, por eso tienen más enfermedades del hígado. Entonces, ahora se hizo un estudio en Inglaterra, y ellos mostraron que la clase media está más afectada que la clase alta. Antes se decía que las enfermedades del corazón eran enfermedades de los ricos, pero eso ya se acabó. Ahora es una enfermedad masiva aquí. La educación también juega un papel, porque las personas con alto nivel socioeconómico pueden educarse a sí mismas. Tienen buenos asesores, expertos en salud, ¿no? Ellos leen. También toman conciencia de la salud. Ellos también dicen, yo no voy a comer eso, tiene aceite, yo no como eso, señor. Como diste el ejemplo de Finlandia, que el 85% de los problemas se resolvieron, solo difundiendo educación sobre el corazón. Entonces, ¿qué estás tratando de hacer a tu nivel para difundir esta educación ahora? ¿Qué esfuerzos has hecho hasta ahora y de qué manera? Hoy en día, si esta información ha llegado a pocos en la India, ¿cómo logramos que llegue a todos los indios? Mira, yo hace 29 años, en 1995, dejé mi puesto de profesor asistente en All India Institute of Medical Sciences porque sentí que esto era algo muy grande y no se lograría solo ahí. Estaba atado por reglas y regulaciones. Salí y abrí mi primera clínica. En Lajpat Nagar, Delhi,
Hay 134 clínicas. Estamos en 110 ciudades de la India, 3 clínicas en Bangladesh y una en Katmandú. Difundimos conciencia sobre enfermedades del corazón y organizamos campamentos educativos. En YouTube ya tenemos 4 millones de seguidores. Ellos están difundiendo la información, así que nosotros hemos difundido la educación. Pero aquí no me voy a detener, porque ahora pienso que si queremos educar a los 1.400 millones de personas en India, entonces ahora estoy trayendo películas sobre el corazón. Y estamos haciendo un plan para poner a la India en la misión de vencer las enfermedades del corazón, para eliminar las enfermedades cardíacas. Y para eso tenemos que llegar a la gente común. Entonces, tenemos 770 distritos en nuestra India, y estamos buscando voluntarios en cada distrito. Que la película que vamos a hacer se la muestren a la gente local, que esta película llegue a cada persona. Solicitaré ayuda a empresas, clubes como el Club Rotario, Club de Leones, organizaciones y sociedades locales. Vamos a involucrar a todos para que eduquen a la gente y esta educación es completamente gratuita. Esto no cuesta. ¿Cómo se prepara la comida? Actualmente, si haces una película, se difundirá por internet. Ese es mi plan. He creado una fundación llamada Punya Heart. En eso hemos planeado educar a cada persona en la India. Y por eso fui a Finlandia recientemente. Interactué con ellos para saber cómo lo hacían. Ahora vamos a implementar ese plan en la India. Mientras hablaba de esto, será grande y de la India. Si reduzco los ataques al corazón a la mitad, con esta educación lograremos lo que harían 100 hospitales. Si logramos reducirlo en un 85%, será algo muy grande y es posible. Y en esto el dinero, eso es algo muy importante. En la guerra de Jael murieron 30.000 personas, mientras que en otras guerras mueren 1.000 o 2.000. ¡Cuánto alboroto! Y en India mueren 9.000 personas diarias, pero nadie lo nota. Así que esto es muy... Es una causa noble y por el 30%. Si las muertes están ocurriendo por ataques al corazón, entonces debería haber más educación sobre esto, pero es donde menos hay. En la actualidad, señor, ¿qué otros métodos utiliza en el corazón para resolver este problema desde la raíz? Mire, en el corazón... La clínica ahora está en toda la India. Educamos a los pacientes del corazón y también les damos medicamentos junto con eso. También tenemos un proceso para los medicamentos y en ese proceso los medicamentos están disponibles para nosotros a un precio muy bajo. Y en eso también hemos dejado un tubo extra. Se llaman capilares y colaterales. Existe una máquina aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos llamada Bypass Natural. También lo hicimos con esa máquina que abre miles de tubos. Con esto hemos tratado a más de 500,000 pacientes en toda la India. Y hay personas que han estado con nuestro tratamiento durante 25 años. Ellos no han necesitado bypass ni han necesitado angioplastia. Entonces, esto es lo que hacemos y ahora estamos desarrollando una aplicación para que la persona pueda controlarse a sí misma desde su teléfono. Hicimos un círculo de seguridad con el cual puedes saber cuán seguro estás. Creamos una protección contra ataques cardíacos que permite seguimiento diario de tu puntuación. Hoy trabajé mucho en esto. Ok, entonces todos estos están llegando y los estamos viendo. Tanto colesterol, tantos triglicéridos, fumar tanto, este bloqueo apareció. Esta es la razón por la que apareció tanto bloqueo. Después de poner 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, el microscopio y la computadora lo dirán. ¿Qué cuántas posibilidades hay de bloqueo y quién tendrá un alto riesgo? A esa persona le diremos, ve y hazte una tomografía, averigua cuántos bloqueos tienes. Entonces, después de que todo esto llegue, podemos escalarlo. Podemos hacer llegar esto a cada persona. ¿Y a los pacientes de YAL? Antes de que lo sepa, puedes decírselo, amigo. Según las elecciones de tu estilo de vida,
tu riesgo es mayor. Sí, deberías hacerlo. El riesgo es mayor, hazlo. El concepto de ITING es muy bueno y también cubrirá esta necesidad en la educación, además de crear conciencia y fomentar la prevención. ¿Qué es un bypass natural? He oído de la cirugía de bypass, pero ¿qué es un bypass natural? Mire, Dios ha... A nosotros se nos ha dado un juego extra de tubos, y cuando una persona deportista corre, ese juego extra se abre. Entienda esto, es como una maleta que tiene un cierre. Cuando lo necesitas, abres el cierre y el espacio de la maleta se expande. Así también Dios colocó unos tubos en el corazón. Cuando un deportista corre todos los días, esos tubos se activan automáticamente porque se les aplica presión, y mientras siga habiendo presión, se siguen abriendo. Más flujo sanguíneo. Disminuye. Todo eso pasa por los tubos o está en proceso. Dicen que des 10 vueltas, entonces lo tomaré. Así que él ya hizo esos cubos. No debemos permitir que pacientes con insuficiencia cardíaca o deportistas corran. Por eso se creó la máquina asistencia circulatoria percutánea. Lo acostamos en esto, le ponemos una chaqueta en las piernas. El electrocardiograma se alimenta a la computadora. Cuando el corazón bombea y envía sangre, la máquina lo detecta y lo sincroniza. Dime, cuando la máquina funciona 1 hora, pasa sangre extra 400 veces. Si hago esto, 40 horas se abren miles de tubos nuevos en el corazón. Así se le llama. Se llama bypass natural. Suscríbete. Así que con esto no se corta el cuerpo, no hay hospitalización y te hacen un bypass sin cortarte. O sea, poner un tubo. No hay necesidad, simplemente abrieron el tubo natural. A veces explico las cosas. Tengo 2 juegos de utensilios en casa. Como vinieron algunas personas y los necesito dobles, abriré uno. Sí. Entonces lo que tenemos guardado en nuestro corazón, hermano, cuando lo abres, eso es lo que sentí. Hemos adoptado las restricciones de nuestro tratamiento. Lo que sucede en el cargo adicional, la compañía de seguros hace algo al respecto. Sin embargo, a los cardiólogos no les gustará mucho, porque en su tratamiento esto se convierte en un reemplazo de la cirugía de bypass. Por eso él no va. Pero de nuevo, si le digo esto a una persona común, todos dicen que no quieren operarse. Hazme un bypass natural. Si me curo, ¿qué más necesito? Cambiaré mi estilo de vida. Debo tomar este medicamento. Esto es adicional. Entonces esto es extra. Si se hace esto, mejora mucho. Además, algunos dan medicamentos. Esto acelera la reversión del bloqueo, llamada terapia de desintoxicación, que es muy efectiva. Este reservorio. El vaso sanguíneo de reserva, básicamente. ¿En cuánto porcentaje aumentará el flujo sanguíneo en esto? ¿Fue muy alto? ¿Subió 30%? Entonces, eso significa correr. Incluso para un hombre. Tiene tanta sangre extra encima como la que se necesita para correr. Ok, entonces mira el cuerpo. Piensa en la belleza de la naturaleza. Se necesita solo el 30%. El tubo tiene 70% extra, lo cerramos y lo dejamos en 30%. También hay un set completo reservado. Hay utensilios, un juego completo de utensilios. Sí hay. Como... Nosotros decimos, ¿verdad? Dale esto a la hija y también dale una reserva, pues eso es lo que Dios nos ha dado. No puede haber una máquina mejor que nuestro cuerpo humano. Puede repararse a sí mismo. En una mano está el gasto de contracción. Podemos hacer algo y también podemos ayudar a la salud. ¿Por qué pensar en algo tras la afición o en IN? ¿Por qué no hacerlo nuestro? En este estilo de vida no solo no se gasta dinero, de hecho, se ahorra dinero, ¿verdad? Entonces, ahora, señor... Cuéntenos sobre la terapia de desintoxicación, que si hay algún bloqueo en el corazón, se revierte muy rápido. Al hablar de estilo de vida, decimos que hay 14 o 15 razones, pero usted las ha reducido al mínimo. Ahora, el colesterol en la sangre es tan bajo y está en la obstrucción. Hay una membrana en medio, y a través de esa membrana, la obstrucción regresa. Si sigues completamente el estilo de vida, el Dr. Dean Ornish lo ha demostrado. Investigaciones en Estados Unidos muestran que la obstrucción baja 1-2% anual. En G-Speed, la obstrucción sube y baja rápido, pero el 1-2% es lento. Entonces,
Entonces, ¿qué pasa en la terapia de desintoxicación que hacemos nosotros? Esa membrana se limpia, se quita la suciedad de encima, pero hay un recubrimiento metálico que también se elimina. Así, los agujeros crecen y la difusión es más rápida. Aumentamos la velocidad de reversa de 1 o 2% hasta 10 o 20%. Si baja 10 o 20%, depende de cada persona. Si baja un 10%, el paciente retrocede 5 años. Esta desintoxicación es muy popular hoy. Si aumenta 10 veces, Está aumentando su colesterol. está alto en la sangre y si limpia la membrana habrá más bloqueo. Entonces, si no baja su colesterol, no cambia su alimentación, solo hace desintoxicación, no funcionará, al contrario, le hará daño. Está cambiando su estilo de vida, facilitando el colesterol en sangre. Se puede saber fácilmente con una simple prueba de lípidos. Nosotros Hay que mantenerlo en 130, los triglicéridos en 100 y dejar de suministrarlo en la comida. La reversión se activará y si controlas todo, seguirá. Es como magia. es la dieta con la que el peso baja como por arte de magia. Entonces, ¿cuál es esa dieta? Déjame contarte, mira, es muy simple. Es un concepto simple, nuestro estómago es así de pequeño. Si consumimos alimentos altos en calorías, subimos de peso. Si son bajos en calorías, el estómago se llena sin muchas calorías. Por eso, en la dieta mágica, elegimos alimentos bajos en calorías. Si mantienes a alguien con hambre, por la tarde comerá todo lo que encuentre, todo lo que necesite. Lo que tenga enfrente lo va a comer, porque para la tarde ya tiene mucha hambre. Nosotros decimos que no te quedes con hambre. Come hasta llenarte, pero come alimentos bajos en calorías. Así que, alimentos bajos en calorías, ¿qué es? Frutas, ensalada de verduras. Les preparamos una dieta así en la dieta mágica. En el desayuno come esto, en el almuerzo come esto, en la cena come esto y esto. Observa los miles de comentarios sobre enfermedades. Yo bajé 10, 15, hasta 20 kilos. No tienes que hacer nada. Solo tienes que comer hasta llenarte. Come todo lo que quieras, pero come esto. Toma más calorías. ¿Qué son las calorías? Ya lo hemos mostrado. Después de mezclarlo bien, bébelo. Cada vez que tomes té, asegúrate de que no tenga calorías. Y toma té negro. Puedes ponerle sacarina o azúcar libre. Y allá en el almuerzo come mucha ensalada con la dal caliente. Y agrégale pepino, zanahoria, ensalada. Cómela toda en un tazón. Y así obtendrás proteína. Por la tarde, sopa, ensalada y verduras hervidas, ¿ok? Esto lo comes por un mes. No es para toda la vida. En 1, 2 o 3 meses perderás los 10, 15 kilos que tienes que perder, incluso 20 kilos. Ayer vino una señora en Calcuta. Tenía 62 años. Ella dice, como bien, lleno mi plato mágicamente y sigo bajando de peso. Es magia. Dieta. Funciona muy bien, inténtalo y verás. Funciona de maravilla y muy rápido. Se crea un déficit calórico. Porque ¿cómo se llama el mecanismo en nuestro estómago? Hay receptores de volumen, ¿verdad? Por eso sienten que ya han comido. El estómago siente saciedad, pero al mismo tiempo no estás obteniendo las calorías, ¿verdad? Ese es un concepto muy bueno. Así que gracias que el Señor compartió muchas ideas con respecto al corazón, la salud y el corazón a cualquier edad y cómo prevenir problemas. ¿Algún mensaje para nuestros miembros y nuestra audiencia? ¿Algún mensaje final que le gustaría dar? A todos. Les daría este mensaje. No necesitan preocuparse por las enfermedades del corazón. Solo deben reunir conocimiento y saber qué es bueno o dañino. Si siguen haciendo lo correcto, incluso si siguen el 80% de lo que decimos, aunque sea solo el 80%, entonces la obstrucción disminuirá. No. Para prevenir y revertir las células deben hacerlo al 100%. Cuando necesiten ayuda, aquí estaré. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.